siempre, siempre, siempre que se habla de la culpa es un hilo invisible que nos conecta. Está muy asociado a cómo nos educan a las mujeres. La culpa, decíamos antes de empezar con Amelia, que es un temazo. Además es un temazo que la culpa convive con nosotras, que nos lleva incluso a construirnos de una manera. Puede llegar a dirigir tu vida. Que si la culpa nos dirige, el sistema nos está dirigiendo. Hay algo que a mí me gusta mucho explicar en mi trabajo y es que una no puede borrar el contenido de su mente. La culpa está desde antes de ser madre. La culpa es una emoción que invita a la autocensura. Hazlo con culpa, pero hazlo. En las madres es tan poco realista. A mí lo primero que me enseñó es que la vida es muy corta. No esperemos a mañana porque es súper importante. Pero era muchísimo mejor madre antes de ser madre que ahora. Vamos a hablar de hombres, vamos a hablar de ellos y la culpa. Porque tenemos que ser nosotras las que nos sentimos incómodas siempre. Muchas de esas miradas, cuando sobre todo son niñas pequeñas, tienen que ver con el peso. Porque gorda sigue siendo uno de los mayores insultos que se le puede decir a una mujer. Culpa por no hacer nada. Que sí, que hemos vuelto, hemos vuelto, hemos vuelto. Y no estoy sola, está todo el equipo de podcast aquí para estrenar esta segunda temporada de La Casita Podcast que me hace tanta ilusión a mí y no solo a mí. Está Santi, Ali, Amelia, Juan, Peter al otro lado. Peter, ¿cómo estás? Bueno, igual de blanco, pero bueno, más descansado. Maestre, ¿cómo has sobrevivido tanto tiempo sin mí y sin La Casita Podcast? Me ha costado, la verdad. ¿Tienes ganas o no? Sí, la verdad que estoy con bastante ganas. La vuelta al cole. Estrenamos temporada Vuelta al Cole. Juan, por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, descansado, por fin. Descansado, dice. Tiene una hija más. Ahora es trimal padre. Felicidades, Juan. Gracias. Bienvenido a la locura. Bueno, pues estamos aquí de vuelta y estamos de vuelta además con un temazo, malas madres, porque si hay algo que atraviesa a todas las madres, me atrevería a decir a todas las madres, y que nos hace sentir muy mala madre, hagamos lo que hagamos, es la dichosa culpa. ¿Sí? La culpa. Además, la culpa, que va a ser protagonista hoy de este primer programón de la segunda temporada de La Casita Podcast, es el eje fundacional del Club de Malas Madres. O sea, la culpa que yo sentí al ser madre por primera vez, hace ya casi 14 años, me llevó a desahogarme, me llevó a decir, soy mala madre, habrá más como yo, y a crear este club maravilloso de madres que nos unimos por la culpa y por muchas más cosas. Pero al final es la culpa por todo. Hagamos lo que hagamos. Nos sentimos culpables por no llegar a todo, por no ser la madre perfecta, por no cumplir con el canon de belleza, porque esto de la culpa no es solo de la maternidad, es de la mujer, inherente a nosotras. Por comer lo que no toca, por destacar nos sentimos culpables, por descansar. Y lo peor, nos sentimos culpables además cuando nos dedicamos tiempo. Y es que priorizarse cuesta cuando llega la maternidad, y no lo digo yo solo, sino que lo dicen nuestros datos. Atentas, 9 de cada 10 mujeres madres reconoce sentirse culpable por priorizarse. Esto es un estudio que tenemos con La Hora de Cuidarse, con DKV, y claro, nos hace sentir que hagamos lo que hagamos, nos sentimos culpables. Y para no sentirte culpable tienes que cuidarte, pero si te cuidas y te sientes peor por no dedicar tiempo a tu familia, pues entramos en un bucle complicado. Entonces, para hablar de la culpa, como protagonista necesitaba a alguien, necesitaba una invitada, a una experta, a una psicóloga maravillosa que es María Fornet. Me hace mucha ilusión que venga a La Casita Podcast, porque si yo estoy aquí en Málaga y he montado esta Casita Podcast, tiene mucho que ver ella. Ella fue, a través de un directo que hicimos, luego os contaré bien, la que me empujó a dar un cambio en mi vida y a estar aquí en Málaga. Así que tenía mucho que agradecerle, y comenzar y estrenar la temporada con ella es un súper placer. Así que nada, para darle la bienvenida, antes una cosita. ¿Qué tenéis que hacer que yo os tengo que pedir? Y os voy a pedir todos los programas porque quiero que haya muchas temporadas de Casita Podcast, y sé que vosotras también, que me paráis por la calle para decir cuando vuelve la temporada, que estáis deseando comenzar a escucharnos los lunes. Pues tenéis que entrar en YouTube de Malas Madres y daros a suscribiros. Así os llega toda la info y además os vais al programón de hoy para poner en comentarios si os ha gustado, qué os parece, dejar una pregunta a María, lo que queráis, porque entre todos los comentarios sorteamos un super libro de nuestra invitada. Ya está aquí. ¡Bienvenida, María! Gracias. A La Casita Podcast, que ya es tu casita también. Ya es mi casita, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Y empezamos temporada contigo, segunda temporada de La Casita Podcast, y con un temazo. Porque si hay un sentimiento, o bueno, el eje fundacional del club, lo que me llevó realmente a montar todo este movimiento fue la culpa. Dichosa culpa que sentimos
no solo las madres, las mujeres en general. Sí. Si yo te tuviera que preguntar para empezar, ¿qué es la culpa, María? ¿Qué dirías? Pues la culpa es una emoción básica, pero increíblemente compleja y que se vivencia de manera muy desagradable. Eso es, bueno, podemos hablar muchísimo más de la culpa, pero fundamentalmente es eso. Pero nos vas a dar herramientas para superarla, Sí, ¿verdad? sí. O por lo menos para vivir con ella. Para vivir con ella, sí. Pues vamos a ello. Dentro cabecera. Bienvenida al podcast del Club de Malas Madres, capitaneado por Laura Baena, la mala madre jefa, una mala madre más con mucho sueño, poco tiempo libre y ganas de cambiar el mundo. Os quiero, gracias, malas madres. Estaba escuchando ahora la cabecera, María, y digo, faltaría en esa definición de... Aparte, esa definición la puse hace 10 años cuando empieza el Club de Malas Madres, madres con mucho sueño, poco tiempo libre, alergia a ñoñería, y creo que debería modificarle y poner, y con mucha culpa, porque de verdad te digo que en estos 10 años, esta década ya de movimiento social, de tantísimos eventos, de tantísimos encuentros con tantísimas mujeres tan diversas, tan distintas, siempre, siempre, siempre que se habla de la culpa es un hilo invisible que nos conecta. Sí, nos conecta a las mujeres y te diría que en general a las madres, ¿no? Es decir, está muy asociado a cómo nos educan a las mujeres. Yo siempre digo que no hay modo de ganar siendo mujer. Y todavía más cuando nos hacemos madres, ¿no? O sea, las mujeres que tomamos esa decisión o que llega el momento de la maternidad, tenemos hijos, ahí es muy difícil no sentir la culpa. Es básicamente imposible. La culpa, decíamos antes de empezar con Amelia, que es un temazo. Sí. Que además es un temazo que la culpa convive con nosotras, que nos lleva incluso a construirnos de una manera concreta, incluso nos hace tomar, no hacer cosas, decía Amelia, y yo decía, y hacer cosas, Sí. por la culpa. Hay que tener mucho cuidado porque si una de algún modo no entiende la culpa, no entiende de dónde viene, si no la nombra, si no la siente, pues puede llegar a dirigir tu vida. Es decir, puedes tomar muchas decisiones que podrían ser erróneas basadas en esa culpa y puede cambiar tu vida, puede llevar tu vida por destinos que tú no querrías. Es más, muy interesante esto de que la culpa dirija nuestra vida de madre, porque si la culpa dirige nuestra vida de madre en esta construcción social y cultural que tenemos, nos llevaría a todas a ser una madre perfecta. Claro. ¿No? Abnegada, sacrificada, con todo lo que ello supone, todo el contexto que tiene esa visión de maternidad perfecta, ¿no? Claro, ¿qué es ser una madre perfecta, verdad? Esa es la primera, pues ser una madre perfecta, como dices, es la renuncia a ti misma, es la renuncia a cualquier deseo personal, es la renuncia a cualquier ambición, es la renuncia a cualquier logro individual. Es decir, implicaría negar por completo que eres una persona, un sujeto viviente y sintiente, simplemente para ser, pues eso, un objeto de cuidado de los demás, ¿no? Es decir, alguien que vive por y para los demás. Entonces, esto nos hace pensar que si la culpa nos dirige, el sistema nos está dirigiendo. Porque al final, al sistema y a la educación tal como se entiende, como modelo tradicional de maternidad que sigue tan arraigado en la sociedad, le interesa que nos sintamos culpables. Claro, hay un guión social que prescribe conductas y que te dice qué es ser una buena madre y qué no es serlo. Y como además bien dices, pues al final la culpa es muy movilizadora. Es decir, la culpa hace que nos comportemos de un modo determinado que interesa al sistema porque mantiene un statu quo. Y aparte una cosa muy graciosa, porque es verdad que, bueno, aquí hablamos sin filtro, estamos en un lugar seguro, las madres esperan que hablemos de verdad, ¿no? Y desde la verdad. Pero algo muy curioso que ha pasado esta semana, por ejemplo, estas últimas semanas, con el lanzamiento de la última encuesta, el peso invisible de la maternidad, en ese peso invisible hay mucha culpa, hay una piedra enorme que se llama culpa y que, como tú dices, dirige muchas otras cosas. Estaba compartiendo con las malas madres socias, Yo No Renuncio, el que lo mandaran a sus grupos. Oye, chicas, compartidlo con otras madres, otras mujeres que conozcáis y tal. Y vi un denominador común muy potente, que tiene mucho que ver con esto que estás hablando, a que las madres, las malas madres, ellas, convencidas y firmes defensoras de la lucha y tal, les costaba mucho dar el paso a mandar la encuesta al grupo de WhatsApp de las madres del cole. María. Entonces, aparte fue como, no fue una ni dos, era como que todas, ¿no?
Y evidentemente yo ante eso que me iban contando no respondía desde el cabreo, desde el rechazo, sino al revés. Era como qué reflexión tan profunda me hizo sentir de decir, claro, porque en nuestro entorno seguro, incluso en un evento de malas madres o incluso conmigo, ellas se desahogan, me cuentan en privado, pero luego el mandar esa encuesta al grupo de WhatsApp de Madre del Cole es una declaración de intenciones, de quién soy yo y qué tipo de madre soy. Y esto me ocurre también en otro bloqueo, a ver cómo tú lo ves, muchas malas madres, incluso socias Yo No Renuncio, que al ser socias reciben su camiseta, su kit de socia, y esas camisetas, que simplemente a lo mejor ponen Yo No Renuncio en pequeñito, no se la ponen para ir al trabajo. Claro, claro. Flipa, ¿no? Claro. Entonces me pareció muy, muy curioso cómo nosotras, pese a estar rompiendo muchos moldes y muchos obstáculos y ir declarándonos malas madres, quitándonos la culpa, claro, la seguimos sosteniendo según en qué lugares de ese statu quo que mantenemos nosotras muchas veces inconscientes y también con miedo. Claro, porque hay un castigo social importante, ¿no? Es un castigo social tácito del que nadie habla, que está ahí precisamente para que no nos salgamos de ese guión que supone ser pues buenas madres y no malas madres, ¿no? Todo lo que implique ir en contra de aquello para lo que hemos sido socializadas, las mujeres hemos sido socializadas además para que cumplimentamos con nuestro destino biológico, que es ser madres, ¿no? Y si nos atrevemos o sea, cuando somos madres, además viene pues lo siguiente, viene la prescripción social de qué es ser madre, cómo tenemos que comportarnos, ¿no? Todo lo que implique ya no solo desafiar esa norma social, esa prescripción, sino encima, pues de algún modo compartirlo con las demás, ¿no? Usar ese altavoz, decir sí, yo me declaro mala madre en ese sentido, pues de nuevo va a venir con un castigo social y duele y cuesta, ¿no? Te van a poner esa M de mala madre, claro, y todas las miradas hacia ti. Claro. Es que es muy curioso, ¿no? Entonces ahí, claro, ahí siempre hablamos de... Es un trabajo propio que tenemos que hacer para que realmente ese castigo social que tú dices no nos importe o nos vaya a detener nuestra manera de ser, porque al final no estamos haciendo nada malo. Claro, claro. Pero es muy difícil, ¿no? Es decir, sí, es muy difícil que no nos importe, es muy difícil que no nos cueste. Hay algo que a mí me gusta mucho explicar en mi trabajo y es que una no puede borrar el contenido de su mente. Tú no puedes darle al botón, ¿no?, de delete, de voy a borrar lo que hay en mi mente. Tú has sido socializada para una cosa y es decir, tú has recibido una serie de instrucciones sobre qué es comportarse bien y qué es comportarse mal. Y las mujeres y los hombres recibimos diferentes mensajes acerca de qué es comportarse bien y qué es comportarse mal. Y eso se le llama socialización de género. Tú no puedes deshacerte de eso. Es decir, tú no puedes decir, oye, pues yo después de escuchar todos estos podcasts con Laura y después de aprender tantas cosas como he aprendido y de leer tanto sobre determinados temas, me he dado cuenta de que esto a mí no me hace bien y yo ya no quiero ser así. Vale, bien, eso es un esfuerzo cognitivo que tú haces, pero la emoción sigue ahí. Es decir, tú sigues encontrándote con que cada vez que te encuentras en determinadas situaciones, tú te sientes culpable. Cada vez que tienes que elegir entre estar 100% disponible para los demás, ser esa madre perfecta que no es persona, es solo madre, y tomar otras decisiones en tu vida, te encuentras que te encuentras mal, te sientes mal, y es que no hay modo de deshacerse de eso. Es decir, vamos a tener que hacer acopio de otra serie de recursos, de los que yo creo que hablaremos hoy también, pero no puedes deshacerte de eso. Es decir, no puedes decir, vale, yo a partir de ahora la borro porque me he dado cuenta de que esta educación que me han dado no me sirve, porque no te sirve. Es decir, no te hace bien. Es decir, si tú te dejas llevar por esa emoción, si tú dejas que sea la emoción, una emoción desagradable, la que dicte tu vida, y tú tomes decisiones desde ese marco, tu vida va a estar llena de sufrimiento por otros muchos motivos, ¿no? Estamos hablando de la maternidad, ¿no? Y vamos a indagar en todo esto que dices, pero sí que es verdad que la culpa es inherente a la maternidad, ¿no? Yo siempre digo que es como nace tu bebé y te dan una mochila que se llama culpa, que te va a acompañar. Es más, yo como mala madre jefa, ¿no?, que se supone que, aparte de hecho terapia, me he trabajado, pienso todo el rato estos temas, la gente se sorprende incluso que siga sintiendo culpa, ¿no? Y es que va acompañándome siempre. Otra cosa es que yo sea capaz ya como de convivir con ella, silenciarla un poco o ver cómo hago, ¿no? Que María nos ayudará un poco a ver cómo podemos trabajarla, ¿no? Pero antes de ser madre, ¿no? Porque yo sí que es verdad que yo personalmente, Laura, la sentí muy fuerte con la maternidad. Quizás antes pues yo la llevaba un poco mejor o no era tan consciente.
pero la culpa está desde antes de ser madre. Quiero decir, ¿por qué crees que está tan arraigada en la propia experiencia de ser mujer? A ver, yo creo que es una pregunta muy interesante, empezando porque, a ver, la culpa es una emoción básica, como hemos dicho antes, compleja, pero es una emoción básica que sentimos todos los seres humanos. Lo sienten las mujeres, lo sienten los hombres, pero en las mujeres y en los hombres se asocia a diferentes conductas. Es decir, algo interesante de la culpa, igual que lo es de la vergüenza, es que son emociones eminentemente socializadoras, es decir, ayudan a socializar. A ti te enseñamos que te tienes que sentir culpable por determinadas cosas. Y de ese modo te socializamos, de ese modo hacemos que estés dentro de un contexto comportándote de una manera socialmente y culturalmente aceptable. Entonces a los hombres les decimos que se tienen que sentir culpables por unas cosas y a las mujeres por otras. Con lo cual es normal que hayamos sentido culpa en muchas ocasiones en nuestra vida, es una emoción absolutamente normal. Y que aunque es desagradable, además no tiene por qué ser siempre negativo. El problema es cuando asociamos, como decimos, la culpa a la conducta femenina, a la conducta, es decir, a la experiencia de ser mujer, como es algo que traemos desde siempre con nosotras, porque tenemos una prescripción de perfección, ¿no? De cómo tenemos que cumplimentar 1.000.000 de roles a lo largo de nuestra vida y ser un 100% en todas esas áreas de nuestra vida, que es básicamente imposible, ¿no? Con lo cual aparece la culpa y esa culpa nos hace sentir mal y esa culpa inhibe, además, otras conductas que podrían ser conductas mucho más sanas, que podrían ser conductas que nos llevarían a conseguir otras cosas en nuestra vida. Y sin embargo, al final, la culpa es una emoción que invita a la autocensura, a no movilizarte, a quedarte quieta. Súper potente. ¿Qué cosas nos enseña la sociedad desde muy pequeñitas, María, por las que nos tenemos que sentir culpables? ¿Dónde nos señala que nos tenemos que sentir culpables y nos va dirigiendo, ¿no? Porque desde la niñez. A las mujeres muchas cosas. A las mujeres se nos dice que tenemos que sentir culpables por romper todo lo que no esté asociado a la expectativa de género de la feminidad. Es decir, por ejemplo, todo lo que sea mostrar ciertas conductas de liderazgo. No está permitido, entre comillas, de nuevo, va a haber quien nos escuche y diga, claro que está permitido. Cuando digo no está permitido, quiere decir que está socialmente reprobado, ¿no? No está permitido para nosotras tener determinadas conductas fuertes, ¿no? De agencia propia, de mostrar conductas asociadas con la individualidad, por ejemplo, ¿no? También están muy castigadas en las mujeres. Todo lo que no sea... hay una cosa que se llama el sesgo de comunalidad, por ejemplo, ¿no? Es decir, todo lo que no sean conductas horizontales en las mujeres están castigadas socialmente. Es decir, nosotras tenemos que cuidar, nosotras tenemos que ser siempre el para el otro, para otra persona, ¿no? Todo lo que implique que nosotras desafiemos esas expectativas que se imponen en nosotras desde muy pequeñas, y cuando digo desde muy pequeñas, digo desde muy pequeñas. Es decir, es algo que yo siempre cuento, ¿no? Cuando yo me quedé embarazada, y esto muchas malas madres se van a sentir identificadas con esto, ¿no? Cuando yo me quedé embarazada, yo vivía en Londres, que en teoría es una ciudad muy cosmopolita, muy moderna. Yo recuerdo quedarme embarazada y que la gente me preguntara, ¿vas a tener un niño o una niña, no? Y cuando yo decía, voy a tener un niño, pues ya empezaban una serie de comentarios. Ya se vierten sobre ti una serie de comentarios que implican expectativas de la experiencia de ser madre de un varón que va a ser diferente a la experiencia de ser madre de un niño, de una niña. Eso ya empieza a socializar. Es decir, yo recuerdo que me dijeran cosas del tipo, la pena es que no vas a tener a quien te cuide. Es fuerte ese comentario. Bueno, pero he escuchado cosas mucho peores. A lo largo de los años, yo animo a todas las madres a tener esta conversación con otras amigas. Sigue estando. Sigue ahí. Es diaria. Es diaria. Y la socialización, a tu experiencia como madre, la socialización a lo que tienes que educar es cómo tienes que educar a ese niño o niña. Claro, ya empieza esa expectativa de este niño o esta niña se tiene que comportar de este modo porque es un varón o es una hembra. Es decir... A ver, me venían a la cabeza dos cosas muy interesantes cuando te iba escuchando. Por una parte, el hecho de cómo tenemos que ser, cómo tiene que ser esa buena niña, esa niña buena, complaciente, cuidadora, que se comporta bien, sí. Que no hace ruido, que no grita, que no tiene carácter, que ¿no? Sí. Todo eso, aquí una niña entre comillas mala, pues sí. Ha sufrido mucho eso, ¿no? Sí. Y claro, no es solo lo que te dicen que no tienes que hacer, sino que algo que construye mucha culpa desde que eres niñas es el aplauso a lo contrario que eres. Claro. ¿Sabes? Si tú tienes al lado un modelo de esa niña buena, complaciente, paciente, educada, cuidadora, tal, y eso se aplaude sobremanera como si fuera el modelo a seguir, no hace falta que te digan nada a ti. No, claro. Allá te están claro. dirigiendo.
Claro, es un aprendizaje por modelado, ¿no? Es decir, de algún modo hay un aprendizaje vicario. Tú estás viendo que otra persona Bueno, y eso lo vemos además, es decir, es que la socialización es algo muy complejo. En muchas ocasiones va a haber gente que te diga, no, pero en mi casa las cosas no fueron así. Bueno, es que la socialización es algo mucho más grande que eso. Claro. Tú vas a leer libros en los que tú ves cómo a personajes femeninos y masculinos se les trata de un modo u otro. Tú vas a ver películas, tú tienes primos, primas, amigos, amigas, tienes padres, madres, tíos, tías, luego está la escuela, los profesores, es decir, es un proceso que se construye gotita a gotita y que no acaba nunca. Sí. Y luego hay otra cosa que me conectaba mucho a mi niña interior, a esa que tengo ahí detrás en la foto, líder, ¿no? Es decir, yo he sido muy líder desde pequeña, lideresa, me gusta llamarle, y está el punto de que yo siempre he sido la mandona, claro. Era muy mandona de pequeña, con un rechazo de tiene que ser lo que tú digas, qué carácter, ¿no? Qué difícil. Luego, cuando fui adolescente, seguía sin ser líder, era quejica, muy quejica, en todos los lugares donde iba. Y ahora se puede dividir la sociedad en gente que piensa que soy líder y otra gente que se piensa que soy la oveja negra, la activista, la incómoda, la que muchas veces pienso que me invitan para incomodar, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Es decir, sí. Claro, entonces tienes que tener mucha fuerza, mucha energía, tienes que haber tenido un acompañamiento, tienes que haber tenido suerte también, claro, para que ese tipo de conductas no te cambien, como tú decías, la culpa no me haya dirigido y haya podido seguir siendo yo. Claro. Pero es súper complejo. Mucho, porque en otro contexto a lo mejor tú habrías terminado diciendo, bueno, pues ya está, me amoldo. Claro. Porque es increíblemente difícil levantarte todas las mañanas y defender una posición en el mundo que no es la que todo el mundo esperaba de ti. Sí. Es increíblemente incómodo. Y aún así ha pasado, ¿no? Y en el camino del autoconocimiento, y tú lo sabrás que has acompañado a tantas mujeres, ¿no? Y has estudiado tanto esta parte, pues muchas de las veces que me he perdido intentando ser la mujer que esperaban otras personas. Claro, claro. ¿Cuántas malas madres están al otro lado que cada día luchan por no perderse, ¿no? Claro, porque la presión social, de nuevo, es un gran agente socializador, es decir, hay muchos mensajes que te vienen de fuera y que te dicen, te sientes incómoda, pero te sentirías mejor si te comportaras de otro modo, ¿no? O sea, si te amoldaras. Y ahora tú empiezas a amoldarte y lo que te encuentras es mucho peor. Claro, mucho peor. No, o sea, te das cuenta de lo que te decíamos antes, no hay modo de ganar. O sea, te das cuenta de que es muchísimo peor. Al final tienes que elegir con qué sentirte mal. Muchísimo mejor sentirte mal siendo tú misma que sentirte mal haciendo lo que todo el mundo quiere que tú hagas, ¿no? Aparte, en ese sentido, yo creo que la generación de mujeres que estamos aquí, nuestra, claro, sí. hemos venido al final de mujeres y madres negadas, sacrificadas, sí. Que las pobres mías, y me lo dicen, porque vienen y me lo cuentan, ni siquiera se lo podían plantear. Y aparte me dicen, ¿no? El otro día en una charla que di, decían, es que es lo que había. Lo dicen sí. Muchísimo y lo dicen con pena y con frustración. Sí. Y estamos nosotras aquí revolviéndonos, pero con mucho esfuerzo, ¿no? Sí. A nosotras nos ha tocado transicionar, ¿no? De algún modo, venir de un modelo muy diferente y abrir la puerta para las que vienen después. Sí. Y eso también pues, genera mucho conflicto, ¿no? Sí. Porque venimos de modelos muy diferentes, somos en muchas situaciones las primeras que han tenido que abrir esas puertas a patadas, que han tenido que encontrarse con... Y bueno, a mí me gusta mucho decir que, fíjate, yo cuando miro ahora a los adolescentes y a las adolescentes, alguna vez que he dado charlas en institutos y demás, es verdad que te encuentras con el movimiento opuesto, que eso también pues, te pone los vellos de punta, pero en muchas ocasiones te encuentras con muchas adolescentes que tienen ya discursos que yo digo, jolines, o sea, para mí los quisiera, sí. O sea, mi yo de 15 años estaba muy lejos sí. de esa versión de esas adolescentes que vienen ya con las ideas mucho más claras. No, son maravillosas. Sí. Ya cuando vas teniendo una hija como yo que cumple 14 claro. Y lo ves en ella, claro. te sale un orgullo de decir, claro. Bueno, de algo está sirviendo. Y tanto, ese trabajo está hecho. Pero sí que es verdad que hay una parte ahí, desde tu lugar y desde trabajar tanto la psicología feminista, esa parte de incoherencia, ¿no? Que sentimos tantas mujeres feministas, sí. ¿No? De que tú al final estás intentando abrir camino, estás intentando ser coherente con lo que tú piensas, con tus valores, pero luego también hay una parte de ti que, claro, en lo que arrastras pesa muchísimo. Claro. ¿Cómo trabajamos ahí esa compasión con nosotras mismas, María? Bueno, yo creo que fíjate que el entendimiento de por qué
sentimos todo esto fundamental. Es decir, yo creo que cuando una, pues, creo que precisamente este tipo de conversaciones, Laura, aumentan ese entendimiento y esa compasión con nosotras mismas. El pensar, yo es algo que digo muchas veces, ¿no? Yo he repetido en muchas ocasiones dando charlas oye, que yo no estoy hablando aquí desde una atalaya, ¿sabéis? Que yo también me siento culpable, que yo también me siento mal, que para mí también es una experiencia muy difícil el ser mujer, que una vez que una adquiere todas las herramientas que tiene la psicología, ¿sabes? Que una vez que una se llena la maleta con todas esas herramientas, pues aprende a gestionar las cosas mejor, pero las emociones desagradables no desaparecen. Muchas veces tienes como el pensamiento de, a lo mejor estaría mejor si no supiera tanto. Claro, bueno, pero mira, fíjate, ahí. Sí, es un punto eso. Y que cuesta confesarlo, pero que creo que está ahí. Sí, es real. Y luego llega la culpa, ¿no? Esta culpa, que a veces es silenciosa, sibilina, aparece cuando menos la esperas. Sí. Cuando llegan los momentos de autocuidado, ¿no? Y estás trabajando mucho esa parte de autocuidado feminista, y tú y yo hemos hablado mucho de eso, del egoísmo, de salir de ese cuidar para cuidar, que a veces lo necesitamos porque si no no damos el paso, sino cuidarnos por nosotras mismas. ¿Y cómo se manifiesta esa culpa silenciosa incluso cuando llega el autocuidado, María? Pues se manifiesta en forma de no ser capaces de priorizarnos. Es decir, es que fíjate que cuando una se siente culpable, incluso para cuidarse de manera básica, es decir, es la falta de respeto máximo a que eres un ser humano y a que necesitas cierto mantenimiento emocional y físico, pero las madres somos capaces de ponernos en situaciones tan extremas en ese sentido, ¿no? O sea, la sociedad nos invita y nos empuja a que seamos capaces de negarnos los cuidados más básicos, o sea, pues eso, de no pararte a beber agua, que no te dé tiempo a meterte en la ducha, o sea, básico. Ya no hablo de ser capaz de sacar una hora para hacer deporte, que también es básico, ¿no? Pero, o sea, en muchas ocasiones hablamos de un autocuidado increíblemente básico, o sea, que es básicamente automantenimiento de la preservación de la especie, o sea, hablamos de un nivel y aún así, pues cuesta muchísimo trabajo porque, de nuevo, el mandato de perfección en las madres es tan poco realista. Es decir, te exige pues eso, ser omnipotente, ser omnipresente, estar en cada momento del día de tus hijos, siempre con una actitud inquebrantable. Es absolutamente imposible. Con lo cual es muy fácil sentirse culpable porque es muy fácil quebrantar, claro, ese mandato, porque es imposible. Exacto. Y claro, y luego dices, es que no tengo tiempo para mí, claro. ¿Cómo lo vas a tener? Si es que te has puesto mandatorio tan alto, claro, que es imposible de alcanzar, ¿no? Claro. Y lo dicen los datos, ¿no? 9 de cada 10 mujeres confiesan sentir culpa al dedicarse tiempo a sí mismas, ¿no? Y cuando preguntamos por qué, la mayoría dice que porque ese tiempo no lo está dedicando a su familia. Claro. Entonces, incluso las madres que se cuidan con mucha culpa, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué le dirías tú a las malas madres que saben que tienen que cuidarse, que además muchas de ellas, o sea, estamos hablando de una situación que estamos viviendo de mujeres madres agotadas, sí, exhaustas, que están muy quemadas, que está somatizando un estrés crónico y una intensidad muy alta sin cuidarse, sí, y que llega un momento que afecta a su salud física y mental? Claro. María. Yo les diría que se cuiden con culpa, es decir, les diría que no esperen a dejar de sentir culpa, porque como hemos dicho antes, es increíblemente difícil dejar de sentir culpa, empezando porque es una emoción básica y no va a desaparecer de tu repertorio emocional, va a seguir ahí dentro del arco iris normal de las emociones que un ser humano experimenta. Y lo segundo, porque, como hemos dicho, no podemos borrar ese guión, es decir, no tenemos manera de que en el cerebro, es decir, el cerebro tiene el mecanismo del olvido. Tú puedes olvidar cosas, pero olvidar no es lo mismo que borrar, es decir, tú de algún modo vas a tener que seguir sintiéndote culpable al hacer determinadas cosas. Entonces, hay muchas cosas que podemos empezar a hacer para sentirnos menos culpables y para actuar. No me gusta decir a pesar de la culpa, fíjate, me gusta decir con la culpa. O sea, tú coges la culpa y la sientas contigo. La culpa se viene contigo. No puedes esperar a que la culpa desaparezca. Porque ocurre que cuando esperamos a que desaparezcan ese tipo de emociones, en psicología lo llamamos evitación experiencial, son tan desagradables que lo que hacemos es autocensurarnos. No, pues ya no quiero sentirme así, pues no voy a comportarme del modo en el que me tengo que comportar, ¿no? Hablábamos, dejamos de ser. Exacto, dejamos de hacer las cosas que tenemos que hacer. Empezamos a actuar en contra. Me siento tan mal cuando me cuido, claro, y la culpa transitarla es tan duro
que dejo de hacerlo. Claro, que directamente esa hora que iba a ir al gimnasio, que me servía a mí para desconectar mentalmente, pues dejo de hacerlo, ¿no? Prefiero no hacerlo porque me siento mal. ¿Qué pasa? Que es un beneficio muy a corto plazo. Es decir, mañana te vas a sentir peor y dentro de 5 años, ¿cómo te vas a sentir? Te vas a sentir fatal, ¿no? Con lo cual, de algún modo, tenemos que acostumbrarnos a ir al gimnasio con culpa. Sí, yo os lo digo. Claro. María y yo estamos conectadas, esto no lo sabíamos, pero yo les digo, hazlo con culpa, pero hazlo. Sí. Y coges la puerta y te piras. Sí. Y las cosas van a estar igual. Y sé que tenéis situaciones muy duras, muchísimas, porque hablo desde un lugar privilegiado, no solo de recursos, de poder pagar una clase de gimnasio, sino además de tener una pareja que me apoya y me empuja a dar el paso de cuidarme. Pero muchas no tenéis esta situación, lo sé. Pero es que si no os priorizáis, si no se prioriza, María... Y esto que estás diciendo es muy importante, ¿no? Es decir, la realidad es que cada mujer tiene una situación diferente y luego nos encontramos también con las necesidades de las hijas y de los hijos, que de algún modo entran en conflicto con las necesidades de las mujeres que son madres. Es decir, también hay que atender a esas niñas y a esos niños. No siempre se tiene un soporte social alrededor. Muchas familias monoparentales, es decir, hay muchísimas casuísticas y no siempre es fácil, ¿no? Pero a mí me gusta decir que una puede hacer autocuidado, es decir, que autocuidado no es siempre irte un fin de semana a un retiro, ¿no? Es decir, que autocuidado no es me voy a ir una semana a una spa a Bali. Exacto. Es decir, autocuidado, yo recuerdo cuando estábamos en la pandemia, ¿no? Que hablábamos de autocuidado y yo recuerdo que tenía una amiga que era médico de urgencias y claro, imaginad, la pandemia era una situación pues terrible para los médicos de urgencias y hablábamos de qué podía ser autocuidado para ella, ¿no? Y autocuidado para ella era encerrarse en el baño 3 minutos. ¿No? Pues a veces el autocuidado es voy a sentarme en el baño, voy a cerrar la puerta 3 minutos y voy a respirar. Y pueden estar gritando afuera que yo voy a respirar durante 3 minutos porque lo necesito para regularme, para volver al mundo y poder seguir gestionando todo lo que existe ahí, ¿no? Entonces, yo creo que ahí cada una va a tener que hacer un ejercicio de yo sí que me puedo permitir, que como decimos, pues no es lo mismo para todo el mundo. Sería fantástico que el autocuidado para todas fuera, no, mira, yo es que estoy muy estresada con mi vida, me voy a ir una semana a Bali. Pero la realidad es que eso se lo pueden permitir muy pocas madres. La realidad es que las malas madres autónomas emprendedoras como yo no pisan Bali, no lo han pisado no. Y no sabes si lo pisarán. Porque, tía, en serio, a mí me genera claro. Otra culpa. Sí, ¿sabes? Claro. De repente ves a gente que está haciéndolo y dices tú, pues qué mal lo estoy haciendo yo para estar haciéndolo así. Claro. No, creo que hay que separarse de esas historias porque aparte no las conocemos y no sabemos qué han hecho, cómo han llegado ahí y está fenomenal. Pero bueno, ahí también hay una parte importante de lo que nos hace sentir culpables en las redes sociales, María. Ah, sí, claro. Y esa expectativa y ese modelo de madre perfecta que además alimenta las redes sociales, el algoritmo y todo lo que se nos muestra. Sí. Sí, y que cada vez tenemos más, ¿no? Estamos bombardeadas con imágenes de madres de los 50, ¿no? Que ahora pues como que se ha puesto también de Sí, mira moda, que ¿no? yo llevo 10 años con esta foto de esas madres del año 50. Son preciosas. Creía que habíamos avanzado algo, pero no, ahora volvemos otra vez a ellas. Sí. Y es como, lo decimos, ¿no? Hay que estar muy atenta, ¿no? A todo. Sí. Pero sobre todo, ahí en el tema de redes sociales yo creo que hay que dejar de seguir y aquello que nos hace sentir mal. Sí. Yo repito mucho una historia, ¿no? Mi padre se quedó en silla de ruedas, desgraciadamente muy joven, con 50 años, tuvo un derrame cerebral y se quedó sentado en silla de ruedas. Y él siempre decía, en aquella época no había ni redes sociales, ni internet, ni nada, ¿no? Y él siempre decía que el último reducto de la libertad era el mando a distancia, ¿no? Que con el mando a distancia él un brazo lo tenía paralizado y el otro no. Y decía, yo con mi mando a distancia puedo decidir quién influye en mí y quién no, ¿no? De algún modo él seguía teniendo ese último reducto de libertad. Y yo creo que es importante que nos demos cuenta de que en redes sociales tenemos todavía eso, ¿no? Es decir, dale unfollow. O sea, deja de seguir a gente que te hace daño, deja de seguir a gente que está creando en ti un imaginario colectivo que te hace daño, ¿no? Que no apuesta por ti. O sea, va en contra de ti, ¿no? Deja de seguirlo, deja de alimentarlo, porque los algoritmos, pues de nuevo, tiene mucha amiga eso también, ¿no? Pero esto es muy potente. Necesitamos, María, que es una cosa que siempre me planteo, ¿no? Y que en mis crisis me lo he planteado muy profundamente. Necesitamos que nos pase algo muy heavy. Bueno, tuviste esta experiencia con tu padre que seguro que te marcó la vida y te dio aprendizajes potentes para cuidarte y para... Muchos años, 16 años en silla de ruedas estuvo. ¿Qué aprendiste de esa historia para disfrutar la vida, María?
Pues mira, fíjate, yo creo que es interesante lo que voy a decir por muchos motivos. A mí la enfermedad de mi padre, que fue una enfermedad muy larga, porque él se quedó en silla de ruedas durante 16 años y eso nos convirtió a todos en cuidadores. Yo tenía solo 10 años y estuvimos 16 años. Él al principio estuvo en cama, o sea, imagina, ¿no? Perdió la movilidad que nunca llegó a recuperar. A mí lo primero que me enseñó es que la vida es muy corta. Es que es muy increíblemente corta, que nunca sabes lo que va a pasar mañana, ¿no? Que eso fue un martes cualquiera. O sea, estaba tan normal en casa y un martes cualquiera pues se enfermó y ya está. Y esas cosas ocurren y todo el mundo de algún modo sabe que eso es así, ¿no? Pero se nos olvida. Y a mí me sirve mucho el darme cuenta de que a mí me ha acompañado mucho esta idea de que la vida es ahora y lo que quieras hacer, hazlo ya, ¿no? Me ha acompañado muchísimo. Y no siempre me ha acompañado, fijaos, como una sensación agradable. Es una sensación a veces muy desagradable, pero que moviliza la conducta, ¿no? Es una sensación de urgencia, de tengo que hacer las cosas, aunque a veces yo defiendo un discurso que no siempre es agradable para todo el mundo, que me trae muchas veces comentarios negativos de los demás, tengo mucha sensación de, pero esta es mi vida y es aquí y ahora, y esto es lo que yo quiero y lo tengo muy claro y mañana me muero, la vida es muy corta. Total, por eso yo creo que hay que decirle a las malas madres que esa emoción, que es la culpa, que te recuerda aquello que no te gusta, mañana es tarde. O sea, sí. Es que vamos cayendo y otra vez, ¿no? Porque de repente decimos, venga, vamos a volver a intentar ser la que tenemos que ser. Pero es que, como dice María, es un beneficio muy corto porque vuelve a aparecer. Sí. Y vuelve a aparecer como un fantasma, ¿no? Y te vuelve a recordar que es que lo que estás haciendo y cómo estás haciendo no te hace feliz. No esperemos a mañana porque es súper importante, pero es verdad que a veces da rabia, ¿sabes? A veces da rabia que tengamos que pasar por una experiencia potente, traumática para... ¿Y cómo viviste tú? Porque mira, justo el otro día estuve en un podcast muy bonito de Somos Estupendas, desde aquí un besazo, hablando del rol de cuidadora, de las cuidadoras, ¿no? Y estábamos Blanca, que tenía 80 años, mujer cuidadora, que no vivió por cuidar, disfrutaba ahora, de hecho con 80 años decía que tenía algo de tiempo. Sí. Estaba yo hablando del rol de cuidadora de madres, ¿no? Y estaba también Nadia de Santiago, actriz, y hablaba de su papel desde niña como cuidadora de su hermano con autismo. Claro. Y hablaba de algo muy bonito, porque salió la culpa. Y hablamos de la culpa que se siente cuando no estás siendo la cuidadora que se espera, cuando no estás dedicando tiempo, pues una niña, a su hermano, que era su hermano mayor, pero ella se sentía la hermana mayor responsable, ¿no? Claro. Y dijo algo muy bonito que era como, yo tuve que dejar de cuidar para cuidar. Tuve que parar de cuidar durante un momento que me estaba haciendo daño y me sentía muy culpable con todo. Tuve que alejarme de ese cuidado a él para volver a cuidar y cuidar desde otro lugar seguramente más bonito, mejor, que no me hacía daño. Claro. Entonces, ¿cómo viviste tú ese rol de cuidadora tan de pequeña? Porque claro... Pues mira, yo creo que de nuevo aquí va a haber muchas malas madres que se sientan identificadas porque no es una situación tan inusual como tú bien sabes, ¿no? Es decir, en muchas ocasiones ocurre que se ya invierten... sea tu padre, tu hermano, tu hijo... Claro, y cuando es tu padre en muchas ocasiones ocurre también que se invierten los roles, ¿no? Es decir, tú maduras antes de lo que te tocaba madurar, te das cuenta de que la vida es dura y pues de nuevo, ¿cómo lo viví? Pues mira, la realidad es que en mi familia lo vivimos mal durante mucho tiempo. Es decir, no quiero venir aquí con un mensaje estoico de, bueno, nos sobrepusimos, todo fue genial. Fue muy duro, fue increíblemente terrible y esto ojalá no le pasara a nadie. Es decir, le da la vuelta a tu vida por completo. Nosotros éramos somos 5 hermanos, ¿no? Hermanas y hermanos, y mis padres tenían una vida muy buena y teníamos todos una vida estupenda, y cuando mi padre enferma, pues imagínate, pues la vida cambia muchísimo. Y además, de nuevo, va a haber mucha gente que entienda esto, ¿no? Cuando a alguien le da un derrame cerebral, pues se convierte en un paciente con problemas de conducta importantes, y luego pues cuidar a alguien es muy duro cuidar a alguien. Es decir, de algún modo se produce una negación de todo lo demás. La familia, o sea, porque ya en nuestra vida, o sea, miramos a nuestro alrededor, yo lo pienso, ¿no? Mi padre se puso malo cuando tenía 50 años, mi madre tenía 47 y yo tengo 42. O sea, yo ahora lo veo muy diferente que lo veía cuando era pequeña. Total, como nos cambia la película, ¿eh? Nos cambia por completo la película. Yo ahora miro a mi madre y digo, Dios mío, con 5 hijos.
¿sabes? Lo que le tocó. Entonces, bueno, y lo cuento así porque creo que es importante, ¿no? Romantizamos también los cuidados. No, es increíblemente duro, es increíblemente difícil. Fue una etapa muy oscura, muy difícil. Por supuesto, miro atrás ahora y veo pues la fuerza que tuvo mi familia, pero, o sea, ojalá no tuviera nadie que pasar por estas cosas, claro, es terrible. ¿Hay una culpa buena, María? Porque yo siempre recuerdo cuando hablo de la culpa a mi querida Laura Rojas Marcos, desde aquí un besazo, ella tiene ese libro, El sentimiento de culpa, y ella, sin adentrarse en la culpa de madre, además ella no es madre, pero nos quiere muchísimo a las malas madres, siempre habla de ese sentimiento de culpa bueno que te ayuda a darte cuenta de aquello que no quieres. Pero, viendo la pregunta, ¿hay una culpa buena, María? Sí. Es decir, hay una culpa adaptativa, hay una culpa que socializa y que hace que nos sintamos mal por cometer actos que nos alejan de nuestros valores principales. Con lo cual, yo creo que cuando la culpa nos invita a hacer cierta reparación de algo concreto, es interesante. Es decir, me siento culpable porque... pues yo qué sé, pues porque hoy quería, no lo sé, hoy pues porque me le he hablado mal a mi pareja cuando no lo merecía, ¿no? Pues esa culpa está ahí para recordarte que a ti te importa y que para ti es un valor importante el ser respetuosa, el cuidar a los demás, el quererlos, el tratarlos como a ti te gusta que te traten a ti, y esa culpa invita a que tú hagas una cierta reparación de ese daño, que tú te acerques y digas, discúlpame, igual no tenía que haber dicho las cosas como las he dicho, lo siento, ¿no? Pero hay otra culpa que es estructural, que no es finita, que no es concreta, que es de hecho infinita, ¿no? Y que lo que persigue es que seamos perfectas, ¿no? Es decir, es una culpa que nos hace sentirnos mal cada vez que no somos perfectas. Y bueno, eso no hay manera de repararlo. Es decir, no hay modo de reparar el no ser perfectas. Entonces nos sentimos culpables permanentemente. Yo creo que la pregunta interesante para hacernos es esa, ¿no? ¿Me invita esto a reparar algún daño concreto y finito? Pues si me invita a reparar algo concreto y finito, es una culpa adaptativa. Es una culpa que me sirve y que me acerca a la vida que quiero y que hace que yo viva mis valores de una manera congruente y coherente. Ahora, ¿es una culpa que me hace sentir mal permanentemente por cualquier motivo, siempre que yo no sea perfecta? Bueno, pues esto no me sirve de mucho. Hay que hacerse esa pregunta y hay que identificarla para trabajarla y para poder dar pasos hacia adelante, ¿no? Porque hay luego una cosa, las malas madres que nos estén escuchando y que estén trabajando la culpa y que poco a poco estén superándola o conviviendo con ella o silenciándola un poquito, sí que es verdad que cuando te hace sentir más libre, es decir, cuando de repente ya vas colocando a la culpa aquí a tu lado, pero la escuchas menos, te sientes más libre, vas tomando decisiones, vas avanzando, seguramente te encuentras mejor contigo misma, más feliz, estás más conectada con tu esencia, con todo, con lo que va pasando, te sientes más fuerte, pero luego hay un punto también de debilidad, de justificación, ¿no? De repente es como esa mala madre que ha conseguido priorizarse, que 3 días a la semana hace algo por ella, que está consiguiendo una vez, no diré al mes, una vez cada 6 meses quedar con sus amigas, que de repente tiene tiempo en pareja si es que tiene pareja, es decir, que va como colocando y priorizando ciertas cosas que son importantes, luego tienes que estar como justificando, ¿no? Porque parece que es como, no echas de menos a tus hijas, ¿y cómo lo haces? Pero puedes, ¿no? Y vuelve, ¿no? Y entonces tú te ves haciendo las cosas con culpa, silenciando la culpa, pero justificando todo el rato que no eres mala madre, mala persona. Claro. ¿Qué hacemos con esa justificación constante? Claro, porque tú de algún modo sabes que aunque tú estés haciendo el trabajo de entender que, oye, que te mereces ser también una persona, ¿no? Con entidad propia, sabes que te vas a encontrar con ese rechazo social, de modo que una pues se anticipa a esa reprobación social, se anticipa a ese castigo social excusándose, porque no quieres sentirte mal, no quieres que la gente... Y eso es normal, de nuevo, somos seres gregarios y no queremos que la sociedad nos castigue, o sea, estamos hechos para convivir, es normal que nos haga sentirnos mal. ¿Qué podemos hacer? Mordernos la lengua. Es decir, cuando vayamos a hacerlo, reconocer por qué está ocurriendo y decir, no me pienso excusar, esto es lo que hay. Cuesta, ¿eh? Cuesta mucho, cuesta muchísimo trabajo, es verdad. Porque cuando somos mujeres, madres, que pese a querer mucho a nuestras hijas y que sea muy importante en nuestras vidas, subrayado en color, decidimos y avanzamos en nuestra carrera, viajamos, no estamos presentes algunas veces, te ves con esas preguntas incómodas, ¿no? Y esas preguntas te las hacen 99% de las veces las mujeres, otras madres, que seguramente están reflejando en ti sus movidas. Claro.
¿eh? Porque yo esta parte, ¿no?, que el otro día reflexionaba de no juzgues a otra madre, cuando yo he juzgado a otras madres, antes de ser madre, sobre todo, digo, es que si esa madre está despertando en ti algo incómodo, seguramente eso está diciendo más de ti que de ella. Claro. Y creo que hay que hacer ese ejercicio de respirar, de pensar y de reflexionar, ¿no, María? Claro, totalmente. Yo creo, fíjate, yo siempre digo que yo era muchísimo mejor madre antes de ser madre que ahora. Sí, o sea, sí. es algo que he repetido muchas veces, es que es muy fácil ser madre sin serlo. Podemos ser, yo también he juzgado a otras mujeres pensando, fíjate que yo antes de, es decir, yo aprendí ya mucho sobre la maternidad antes de ser madre, y también fue una lección muy importante para mí porque yo en Inglaterra dirigía un proyecto en el que trabajaba con madres y ahí ya aprendí muchas cosas que no sabía, ¿no? Sobre cómo se vivencia la maternidad, sobre toda esa abnegación, sobre toda esa manera de retirarte tú a ti misma del mundo para convertirte en un ente que lo único que hace es cuidar, ¿no? Creo que tenemos que entender que la socialización hace que nos obliga a que seamos permanentemente perfectas, que eso es un mandato absolutamente imposible, que cuando otras madres nos hacen determinados comentarios, lo que están reflejando en la mayoría de los casos son sus propios conflictos, y quizá pues también mirar eso con cierta compasión. Bueno, y también tenemos la oportunidad de enfadarnos, porque también podemos enfadarnos cuando alguien nos hace un comentario desagradable, que esa es la otra. Eso está bien también, ¿eh? ¿No? Porque sí que es verdad que, claro, cuando las que recibimos esto hemos trabajado, Claro. es como que tenemos que hacer el ejercicio de, bueno, esa mujer no está en este lugar, a lo mejor tiene que hacer su camino, su proceso, pero Sí. cansa mucho también. Sí, mucho. Es muy cansado. Es muy cansado. Cargar con todo esto. Es muy cansado, porque además tú también tienes esta sensación de decir, oye, yo este trabajo tan importante que hago, lo hago no solo por mí, Sí. sino que lo hago realmente pues con una vocación social, porque pienso que realmente esto es importante para todas las mujeres y no solo para mí. Y de algún modo, pues oye, pues tenemos también el derecho a enfadarnos, ¿no? Y ese día que has dormido poco, que Luchi se ha despertado 1500 veces, Uf, que tú sí. no te has tomado el café de turno y que ha pasado algo en Sí. el curro que te ha desquiciado, pues tú reaccionas enfadada y luego cuando pasa el tiempo encima te vuelves a sentir culpable por haber reaccionado enfadada. Hombre, es que lo de no dormir es un tema, ¿eh? Te lo digo, mis hijos no duermen y yo antes de... Mira lo que dice mi ser camiseta, madre- María, esta te la voy a regalar. Las malas madres cambiaremos el mundo si no morimos antes del sueño. Sí. Si durmiéramos nosotras. Si durmiéramos. Si tuviéramos tiempo para que las células se regeneraran, imagínate lo que haríamos. Lo de no dormir es un tema horrible. A mí María. cuando la gente me dice que sus hijos duermen, digo, no me lo cuentes. No me lo cuentes. ¿Eso por qué me lo estás contando? María está todavía en el túnel, 3 años tenía. 3 años y 6. Y 6, Pero el que está. peor duerme es el de 6. O Sí, sea, ¿no? sí, hay gente que no duerme y gente que duerme. Mi hijo mayor no duerme. Suele pasar, ¿eh? Que a los mayores a veces, los pequeños ya duermen porque dices, y total, ve a llorar y no me van a hacer Exacto, caso. exacto, sí, sí. Que vamos a hablar de hombres, vamos a hablar de ellos y la culpa, que es otra pregunta muy importante. Pero antes voy a hacer un parón para algo que me vas a entender también, que durante mucho tiempo también me ha generado mucha culpa, y es pedir, María. O sea, yo creo que hay que pedir en esta segunda temporada del podcast, de la Casita Podcast, algo muy sencillo a las malas madres, que se suscriban al canal de YouTube. Porque tener más suscriptores nos permite llegar más lejos, nos permite que haya muchas más temporadas, nos permite tener invitadas tan maravillosas como María. Y todo esto que veis, pues hay un equipo detrás que trabaja y que se deja la piel para que tengáis podcast cada lunes. Así que nada, YouTube, suscribiros, y además, como estáis viendo este podcast que os está encantando, en los comentarios dejáis que os ha gustado, que no os ha gustado, que os ha parecido, qué reflexión, pues tenéis razón, pues no, una pregunta a María, lo que queráis en los comentarios, porque entre todos los comentarios vamos a sortear, que se me ha olvidado decirlo, Sí. vamos a sortear un pack, 12 libros tiene ya María, madre mía, Sí, tengo ya un se ha convertido en lo que ella quería, una escritora maravillosa, y dinos, los 3 libros van a ser feminismo terapéutico. Feminismo terapéutico, abundancia femenina y autocuidado feminista, que yo creo que se nos viene al pelo. Total, Sí, así que os va a autocuidado. ayudar además a trabajar todo esto Sí. y desde una mirada muy bonita, que yo he tenido la suerte de apoyar a María en esos libros. Sí. ¿Qué es eso, no? Desde entendernos, entender las distintas miradas, sin querer un único modelo, y son libros que te abrazan y te hacen reflexionar y sobre todo te activan, ¿no? Te llevan a la acción. Sí, esa es la idea. Es decir, a mí me gusta mucho pues, trabajar desde ese lugar, ¿no? El tener claridad con, oye, yo quién quiero ser y cómo me acerco a esa vida, ¿no? Dentro de las posibilidades individuales que decíamos antes, que cada mujer tiene aunque todas vivimos en un contexto que es desfavorecedor, cada mujer tiene sus casuísticas diferentes, y cómo creamos una vida más parecida a aquella vida que queremos tener, para mí es como la pasión de mi vida. De eso escribo siempre, de un modo u otro, de eso escribo siempre. Lo vais a disfrutar. Y ahora vamos a la pregunta. A la pregunta.
los hombres y la culpa, ¿no? Y aquí, para que empecemos a hablar de esto, te voy a contar de las últimas anécdotas que he vivido, ¿no? Y que me han hecho reflexionar, ¿no? La última charla que he dado este mes, pues hay dos tipos de hombre, ¿no? Estaba el hombre ya más mayor de 60 y tantos años, ¿no? Que en el coloquio previo a la charla empezamos a hablar, ¿no? Cómo íbamos a dirigir la charla, tal, no sé qué. A mí me gusta conocerlos también para ver hasta qué punto puedo expresarme, ¿no? Bueno, pues me gusta siempre ser yo, pero también adaptarme al contexto para que el mensaje llegue. Y a veces llega de una manera y a veces llega de otra. Entonces me encuentro pues a un señor de 60 años, imaginemos, no quiero ponerle más, a veces estoy fallando, que me dice esa gran frase o reflexión de: yo es que en mi casa hemos vivido siempre con la igualdad. Un hombre de 60 años, ¿eh? Con la igualdad, la verdad que lo teníamos como súper interiorizado en mi familia, los chicos y las chicas hacíamos por igual, tal, no sé qué. Y claro, es como ese punto de no estás siendo consciente de que el machismo está a tu alrededor y en todas las conductas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, a lo largo de la charla él fue despertando, ¿no? Y tomando conciencia un poco de esto, ¿no? Porque le preguntaba un poco ahí al hilo también de esa sensación de llevándolo a la culpa, ¿no? Según él, pues bueno, pues la culpa la sentían por igual, ¿no? Y luego estaba el punto también de cuando terminó la charla, me siento al lado de un chico más joven, tiene un hijo solo, a lo mejor no tiene ni 40 años, que me dice muy bien, y me dice seguidamente: me he sentido muy incómodo, ¿sabes? Me encantó porque, bueno, me dejó así como muy pensativa, eso me llevó a escribir mi columna de los hombres incómodos, pero me pareció muy curioso, ¿no? Me pareció muy curioso y va respecto a la culpa, porque a lo mejor para que ellos sientan culpa, para que cambiemos esta realidad, tienen que empezar a sentirse incómodos con lo que decimos, ¿no? Entonces va un poco al hecho de por qué nos tenemos que sentir siempre nosotras incómodas, ¿no? Claro. Y además, muy interesante, ¿no? Esa anécdota, mucho. Y además, bien, ¿no? El reconocer, me siento interpelado por todo esto que estás diciendo, ¿no? Me siento incómodo y me siento directamente interpelado en mi propia experiencia de cómo yo me comporto, ¿no? O sea, creo que claro, se sintió incómodo y seguramente se sintió un culpable, porque luego hablé con su chica y hay desequilibrio en la corresponsabilidad en su caso. Y entonces, claro, se estaba sintiendo incómodo porque seguramente encontró esa emoción de la culpa, aunque no le ponga nombre, claro. Cuando vio los datos, cuando vio por qué nos sentimos nosotras así, qué necesitamos, claro. Pues lo identificó con su experiencia, ¿no? Claro. Con su experiencia, que resulta ser una experiencia universal. Es decir, que su experiencia no es una experiencia individual, sino que forma parte de un marco estructural en el que los hombres tienen un papel en la sociedad y las mujeres tienen otro, ¿no? Y si de algún modo no somos capaces de sentirnos interpelados por estos discursos y aceptar que esos discursos nos hacen sentir incómodos, nada cambia. Además, justo lo que has dicho, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que ser nosotras las que nos sentimos incómodas siempre? Toda la vida, ¿no? Ha sido él, pues, de hecho todavía, yo no sé si te pasa, pero yo todavía recibo muchos mensajes de gente que dice: pero no hace falta, ¿no? Es que parece que estáis todo el rato atacando a los hombres. No hace falta que tengamos este mensaje, ¿no? De hacerlos sentir mal. Y yo digo, pero... Si no avanzamos. Claro, ¿cómo que no hace falta? Claro que hace falta que nos sintamos mal por cómo funcionan las cosas y las cosas son injustas. Lo normal, lo lógico, lo congruente con la situación es que tú se sientas mal si te das cuenta de que eres un agente activo dentro de este sistema, pues que no es igualitario, ¿no? ¿Sienten los hombres culpa, María? Pues mira, a los hombres se les socializa para sentir culpa por otros motivos, ¿no? Es decir, a los hombres se les socializa para sentir culpa por ejemplo, con su falta de capacidad de proveer, ¿no? Es decir, a los hombres se los educa para otras cosas, no para lo mismo para lo que se educa a las mujeres. Entonces, ellos sienten poca culpa alrededor del cuidado, sienten culpa por otras cosas. Y mucha culpa incluso a veces, claro. El éxito, claro. El trabajo, la profesión, ¿verdad? Claro, el liderazgo, ¿no? Es decir, todas estas conductas que no se asocian a la feminidad se asocian a la masculinidad y se convierten de nuevo en prescripciones de género, en expectativas de lo que nosotros esperamos de ellos como hombres dentro de la sociedad, ¿no? Pero no se sienten culpables por no cuidar porque no es una expectativa. De modo que ellos no se sienten culpables por levantarse el domingo e irse a hacer ciclismo 4 horas y sin embargo se sentirían súper culpables faltando un martes al trabajo porque hay que llevar al niño al pediatra, ¿no? Hay un desequilibrio importante ahí, ¿verdad? Claro. Porque además es lo que tú dices, no se espera de ellos que cuiden de más.
Claro. Entonces eso nos lleva a aplaudir pequeños gestos, pequeñas conductas en el cuidado de, bueno, pues ellos son unos héroes, son el padrazo y nosotras somos la mala madre. Todas las malas madres tienen esta experiencia. Todas las malas madres que nos están escuchando saben exactamente lo que decimos. Sí, o sea, yo recuerdo dar a luz, estar pues recién parida, ¿no? Y que mi marido se levantara con el bebé al cuarto de baño para cambiarlo y que volviera al restaurante y que todo el mundo a su alrededor le dijera, le ha cambiado él, qué padrazo. Y yo decía, pero si estoy recién parida, o sea, da igual, o sea, da igual que tú acabes literalmente de traer a un niño al mundo físicamente. Sí. Y que, o sea, con todo el esfuerzo que ello conlleva. Y aparte hay una cosa, ¿no?, que es importante, porque cuando muchas nos escucharán también, que tengan parejas que han dado paso a la corresponsabilidad, que lo están haciendo, que por lo menos lo están intentando, están teniendo esas conversaciones incómodas, claro, están dando pasos, porque si no, en muchas ocasiones la encuesta, los resultados lo van a decir. Teníamos una hipótesis que se está cumpliendo en los resultados de la última encuesta. La falta de corresponsabilidad lleva a romper la pareja en muchísimas ocasiones, pero si estás en la fase anterior, ¿no?, de intentarlo y de encontrar un lugar común para poder equilibrar este desequilibrio, valga la redundancia, que sucede socialmente y estructuralmente en todos los casos, ellos que dan un paso al frente, que empiezan a cuidar, que empiezan a corresponsabilizarse, lo hacen de puertas para adentro, pero les cuesta mucho decirlo públicamente, reconocerse socialmente cuidadores, corresponsables. Y entonces, claro, ¿qué tenemos que hacer? Es decir, necesitamos que los hombres se sientan culpables. ¿Es posible que los hombres se sientan culpables, María? Es posible, claro. Es posible y es esperable que se sientan culpables por no hacerse cargo de sus crías. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que reeducarlos, es decir, necesitamos hacer una educación muy diferente a la que hemos hecho de los hombres en la siguiente generación. Es algo que yo quiero creer que en muchas casas está cambiando. Necesitamos incluir socialmente. Cuando digo necesitamos no me refiero a las madres, me refiero a socialmente. Claro. Es decir, necesitamos incluir a los hombres en la esfera de los cuidados, que ellos entren también y eso implica, pues, claro, porque nos tenemos que dar cuenta también de que, por ejemplo, las empresas castigan más duramente a los hombres que deciden tomar decisiones alrededor de los cuidados que lo que hacen con las mujeres. ¿Por qué? De nuevo, hay una expectativa de cómo los hombres se tienen que comportar en las empresas y en las casas, que es diferencial. A las mujeres se les castiga en las empresas por tomar determinadas decisiones y a los hombres por otras. Es decir, es un tema muy complejo. Necesitamos tener políticas de igualdad, necesitamos tener con muchas conversaciones en casa, necesitamos estos espacios, necesitamos hacer patente, ¿no?, y sacar a la luz todas estas prescripciones y todas estas leyes tácitas que nadie dice para que entendamos cómo realmente funciona la estructura social. Y necesitamos que ellos se sientan, que vosotros, si nos escucháis, os sintáis incómodos, pero que esa incomodidad, porque yo reflexionaba en la columna de La Sexta, ¿no?, decía, esa incomodidad, ¿cómo se va a reflejar en la realidad, ¿no? Es decir, esa incomodidad va a servir para que huyan. Claro, claro. Que es lo más fácil. O esa incomodidad va a pasar a la acción, ¿no? Pues bueno, lo vamos a ir viendo, pero es que es necesario transitar esa incomodidad, ¿no? Hace falta hacerse cargo. Hace falta entender esa llamada a la acción y entender esa culpa precisamente como una llamada a la acción. Lo decíamos al principio, ¿no? Hay una culpa adaptativa y una culpa que no nos sirve de nada. Bueno, pues esta culpa es una culpa que te lleva a reparar el daño y es un daño que tú individualmente, o sea, tú no puedes reparar todo el daño que han hecho todos los hombres a lo largo de la historia y no hace falta que tú lo lleves sobre los hombros, pero sí que puedes reparar individualmente lo que ocurre en tu casa, ¿no?, y lo que ocurre a tu alrededor y para eso hace falta que tomes conciencia de que para que tú hayas dado un paso adelante en tu vida en tantas cosas, la persona que tienes al lado muy probablemente ha dado un paso atrás. Sí. En mi caso sí. Claro, yo di el paso hacia adelante y él lo dio, no hacia atrás, yo creo. En mi caso se quedó en su lugar, pero porque es un gran cuidador. Entonces incluso para él ha sido un paso hacia adelante. También. Porque funciona así, es decir, porque al final lo decíamos antes, que esto también entra en conflicto con las necesidades de las niñas y de los niños. Las niñas y los niños necesitan ser cuidados. Es decir, no podemos decir, bueno, pues salimos todos y todos lo hacemos, ya es que los niños hay que
cuidarlos. Es decir, esos bebés también tienen derechos, ¿no? Es decir, de algún modo entre todos tenemos que tomar una decisión dentro de casa y lo que no tiene sentido es que la decisión siempre sea la misma, porque eso produce... Siempre es la misma. Claro, lo que no tiene sentido es que la decisión... Y en algunas ocasiones la decisión no es que uno va para adelante y otro va para atrás. En muchas ocasiones la decisión es, los dos damos un paso hacia el lado, decidimos parar un poco el crecimiento de nuestras carreras durante estos años y podemos estar más alrededor de los niños y cuidar y tenemos esa corresponsabilidad de manera equilibrada. A veces hace falta que uno salga más de casa, a veces lo que no tiene sentido es que la decisión siempre esté tomada en la misma dirección, porque esto termina teniendo fuertes implicaciones en el tejido social. Sí, sí, total. Hablando de hombres, ¿no? Hombres y ambición, mujeres y ambición, la culpa tan grande que sentimos cuando tenemos éxito, cuando de repente nos sale algo bien, ¿no? Esto que tú decías, no hay modo de ganar, no puede tener más razón, pero es que incluso nos cuesta aceptar cumplidos, María, es que de repente hacemos algo bien las mujeres que se sale de la esfera de lo que nos corresponde, porque seguramente si nos dicen algo del cuidado, de la educación y tal, lo aceptamos y nos sentimos tremendamente orgullosas, pero si de repente es del tema laboral, profesional, nos cuesta mucho aceptarlo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre también con esa culpa que sentimos por destacar, por conseguir un logro, por mejorar, avanzar? Claro, es que la modestia es muy femenina. Es decir, la modestia es parte de la experiencia de la feminidad. La modestia no está relacionada con la masculinidad. La modestia está relacionada, pues eso, el bajar la voz, el no molestar, lo decíamos antes, ¿no? El no molestar, el no quebrantar determinadas normas que están para ti, ¿no? Entonces, todo lo que sea liderazgo, todo lo que sea tener agencia propia, una voz propia, el decir lo que tú quieres, el tener un discurso medianamente propio, intelectual, todo eso está muy castigado, con lo cual es normal que nos sintamos culpables. Las empresas también castigan, bueno, socialmente castigamos a las mujeres líderes y hay muchísimos estudios que demuestran esto. Castigamos a las mujeres líderes, tienen muchas más sanciones sociales, tienen muchas más sanciones en las empresas también. De las mujeres se espera simpatía, de las mujeres se espera agradabilidad y eso no siempre es compatible con un puesto de mando. Y luego tenemos discursos, ¿no?, alrededor de cómo lo que necesitamos es un liderazgo más femenino, que son muy problematizantes, porque al final también tenemos que ser nosotras las que ejerzamos un liderazgo, ¿no?, empático, menos ruidoso, menos, ¿no?, como más modesto, cuidado con todo este tipo de discursos que pueden hacernos también como daño, ¿no? Es decir, por supuesto que idealmente deberíamos liderar desde la empatía, pero todos, claro. Es decir, no femeninamente, es decir, todos y todas, ¿no? Por supuesto que deberíamos tener un liderazgo más democrático, pero todos y todas, ¿no? Pero el problema es que, de nuevo, pues todo este tipo de discursos que últimamente también los escuchamos mucho, ¿no?, de cómo hay que liderar de manera femenina, ¿no?, cómo hay que liderar desde la energía femenina. De nuevo, o sea, lo que se nos indica es, sí, puedes levantar la voz, pero un poquito, pero no mucho. Es decir, sí puedes liderar, sí puedes convertirte en la persona que quieres ser, sí puedes coger el micrófono, sí puedes decir, pero con mucho cuidadito, ¿no? O sea, no vayas a destacar demasiado. Yo en el constructo social y cultural se podría decir que tengo mucha energía masculina. Claro. Y entonces me he boicoteado mucho tiempo diciendo, ay, lo he dicho demasiado fuerte, ay, he hablado demasiado, ay, no sé qué, no sé cuánto. Claro. Es muy fuerte, María, ¿sabes? Claro. Cuando realmente es que mi personalidad, mi carácter es así, claro, ¿sabes? Claro. Entonces yo he tenido que escuchar, y aparte con todo el cariño del mundo, mi madre me lo ha dicho mucho tiempo, tenías que haber nacido hombre. Claro. Y ella no lo decía desde el lado machista, ella lo decía como diciendo, qué duro, qué difícil va a ser para mi hija llevar esta vida, ¿sabes? Porque a los hechos me remito, ¿no? Lidiar con la culpa, encontrar tantos obstáculos, ¿no? Sí. Al final ser consciente, ¿no?, de cómo se va dirigiéndonos, ¿no? Pero, ¿qué le dirías a las malas madres, María, que nos escuchan para que se sientan más merecedoras de aquellos éxitos, logros y pequeñas metas que consigan? Pues mira, yo creo que hay que diferenciar de algún modo merecimiento de permiso, ¿no? Es decir, sentirse merecedora es, de nuevo, sentirse merecedora es un constructo como muy abstracto, ¿no? Es como, bueno, ¿cómo se siente una merecedora? ¿Puede una empezar a convertirse en alguien que se siente más merecedor? Es complicado, ¿no? Es como, bueno, ¿cómo cambio yo eso? Lo que una sí puede es darse permiso.
Es decir, date permiso para ser quien tú eres, date permiso para hacer las cosas que realmente encajan con el tipo de vida que tú quieres tener. Y conforme además, antes decíamos, ¿no?, que yo creo que es importante, antes decíamos que no existe la manera de borrar un guión en tu cerebro, yo no tengo manera de borrarlo. Lo que sí puedo hacer es reescribir encima. Y eso es interesante, o sea, puedo aprender nuevas cosas, puedo aprender nuevos discursos, puedo interiorizar nuevas maneras de articular mis pensamientos, ¿no? Puedo leer, puedo escuchar podcasts como este, ¿no? Y eso va construyendo también una nueva parte de mí que puede cada vez ir tomando más espacio, ¿no? Y esa parte de mí pues va a permitirme, ¿no?, me va a ayudar a darme permiso para hacer otras cosas que antes no me atrevía a hacer, para ponerme a mí misma en circunstancias que antes pues no me ponía, para decir determinadas cosas, ¿no?, para coger el micrófono, para decir lo que pienso, para atreverme. Pero de nuevo, ser merecedora de nuevo es como abstracto, ¿no? ¿Y cómo nos hacemos merecedoras? Bueno, pues esa emoción es resultante del empezar a exponernos a nosotras en otras situaciones. Y sin miedo, ¿no? Porque claro... Sin miedo. Sin miedo, por ejemplo, cuando hablo de miedo, hablo, pues claro, tú imagínate que de repente pasa mucho, ¿no? De repente tú te has encontrado con que durante toda tu vida, 40 años, has hecho un poco un papel. Has sido gran actriz y has hecho un personaje maravilloso de esa madre perfecta que se esperaba, esa trabajadora paciente, de esa pareja comprensiva y complaciente, ¿no? Y de repente, pues... te has encontrado con una experiencia vital en la que has reescrito ese guión tan bonito como dices, ¿no? Y entonces de repente tienes miedo a salir a la calle y mostrarte como la María o la Laura que eres, nueva, reescrita, con una nueva fase en la que eso te puede llevar a alejarte de personas y romper relaciones. Sí, porque los demás tienen expectativas de continuidad para contigo. La gente quiere que tú te sigas comportando de la manera en la que eres, porque eso también, de nuevo, formas parte de un tejido, ¿no?, en el que todos nos agarramos y todos mantenemos el statu quo. Si tú sales de ahí, pues de repente estás dando la nota. ¿Y qué pasa si el resto de las mujeres se quieren comportar como tú? ¿Cómo se mantiene el sistema? Sí, y es como que se sienten atacadas esas personas y te castigan con frases como... Sí, venga, ahora vas a venir tú, que has sido siempre así, que ahora eres tal. Claro. ¿Escuchas eso, eh? Sí, mucho. Yo creo que es importante que nos recordemos que todas tenemos derecho a reinventarnos en cualquier momento de nuestra vida. Y creo que es muy importante, de nuevo, a mí me sirve mucho tomar perspectiva y decir, bueno, la identidad es algo, pues de nuevo, también muy complejo, ¿no? Como las emociones o como la socialización. La identidad es algo muy complejo y es algo orgánico. Es decir, la identidad al final es una narrativa. Es el modo en el que nosotros nos contamos en función de cómo nosotras nos leemos a nosotras mismas, pero también del modo en el que los demás nos han leído desde que nosotras éramos pequeñas. Toda esa manera en la que los demás nos ven impone en nosotras pues esa necesidad de comportarnos de un modo y de mantener esa visión que esas personas tienen de quienes nosotras somos. Y oye, eso es un peso muy grande. Llega un punto en la vida en el que uno tiene que conectar con quién de verdad yo soy y quién de verdad quiero ser. Y ese debe ser el único guión que sigamos. Y al resto soltar. Total. Ahí te quedas. Total. Nos viene otro temazo, antes de dar algunas claves para que empiecen a dejar la culpa atrás, aunque ya hemos dado muchas, pero para mí es algo que me resuena muchísimo, que cada vez leo más y escribo más, que es la presión estética. Culpa y presión estética, culpa y violencia estética. ¿Por qué nos sentimos tan culpables por no encajar en ese canon de belleza que encima ni siquiera hemos elegido nosotras, María? Claro, porque fíjate, hay una teoría que se llama la teoría de la cosificación, en el que se explica cómo las mujeres aprendemos a vernos a nosotras mismas desde fuera, ¿no? Es todo esto que de male gaze, ¿no?, que se habla, es decir, las mujeres aprendemos a mirarnos a nosotras a través de los ojos de los hombres, y esto lo hacemos a través del arte, ¿no?, lo hacemos a través de la literatura, lo hacemos, es decir, desde pequeñas aprendemos a mirarnos a nosotras como ellos nos ven. Los hombres no hacen esto, ¿no? Y eso supone una presión enorme. Tenemos que ser permanentemente objetos de deseo, objetos consumibles que encajen con unos determinados cánones que van cambiando y variando en función de la historia. Y que si una encaja bien, pero si una no encaja, pues hay problemas, ¿no? Eso además genera todo tipo de problemas de salud mental,
porque pues te condiciona desde muy pequeña al autoescrutinio constante, tú estás permanentemente buscándote defectos, porque además hay cánones imposibles de perseguir, tenemos ideas como pues el antienvejecimiento, ¿no? Que es una palabra que a mí siempre me va a hacer como mucha gracia, ¿no? O sea, antienvejecer, ¿cómo? ¿No? Sí, frenar la realidad. Claro, antienvejecer, ¿cómo? O sea, antienvejecer es morirse. Lo peor es que ya está sucediendo. Claro. Quiero decir, lo peor Ya, es que total. ya hay fórmulas de no envejecer, María. Sí, total. Es realmente preocupante, ¿no? Es decir, y claro, y luego está, pues eso, ¿dónde pone una la línea, ¿no? Muchas veces pensamos, bueno, la línea está en el maquillaje, la línea está en la depilación, la línea está en los filtros de Instagram, la línea está en las operaciones, la línea está en el láser, la línea está... ¿Dónde está la línea? Es una línea muy complicada y las mujeres estamos permanentemente empujadas para que borremos esa línea, para que esa línea cada vez esté más lejos, ¿no? Y de nuevo, pues todo esto tiene muchas consecuencias a nivel salud mental, pero fíjate, también a nivel conductas, ¿no? Yo creo que fue en Feminismo Terapéutico donde decía algo así, que es una frase como muy coloquial, ¿no? Me perdonáis, pero decía algo así como que las mujeres estamos siempre esperando a tener el culo menos gordo para perseguir nuestra mejor vida, ¿no? Para ponernos en esas situaciones maravillosas que queremos, ¿no? Para atreverte a salir en un sitio que te vea todo el mundo, para subirte a un escenario, para montar tu empresa, ¿no? O sea, siempre estamos pensando... Para celebrar. Para celebrar, para irte a la playa, ¿no? Para ir de viaje. Para ir de viaje. Es que no me pilla bien ahora. Claro, es decir, es como, bueno, pues la realidad es que la vida no funciona así, ¿no? Y hay una gran libertad en aprender a ser más autocompasivas con quienes somos, ¿no? Pero es una constante lucha, ¿eh? Sí. O sea, es una constante lucha de mirarte al espejo, de remirarte, de dar un paso hacia adelante y liberarte de algo y luego darte cuenta de que tienes otros obstáculos que no vas a ser capaz nunca de liberar. Sí. O sea, y luego un punto también que a mí me genera mucha gracia, ¿no? y que me pone en conflicto muchas veces, que es como que al final, si eres natural, ya sea por actitud, por físico, por no echarte tinte y por mil historias más, eres rebelde. Claro. Es decir, ¿en qué momento hemos llegado a un momento social en el que lo natural es un acto de rebeldía? Total, María. sí. Bueno, y luego le decimos, o sea, hay un montón de entrevistas por ahí el otro día escuchaba una, por ejemplo, a Kate Winslet, en el que un periodista le preguntaba, oye, pues qué valiente eres por salir en bikini y tal, o sea, ¿cómo qué valiente por salir en bikini con un cuerpo de persona normal? Claro. O sea, es la sociedad... Bueno, a mí me lo dicen mucho, ¿eh? Es o sea, a mí fuerte. esas cosas, cuando doy pasos y hablo de esas cosas, o me muestro real, o he mostrado mi posparto y tantas cosas, me llaman valiente. Es tremendo. Y ahí hay un discurso conflictivo, ¿no? Porque por un lado no debería ser, pero yo sé que es, porque no lo están haciendo las demás. Claro. Pero las demás a lo mejor no tienen ni el micro, ni el momento, ni el camino, ni es su lugar, ¿eh? Que no Claro. se trata de que todas lo hagamos. Claro. Pero se trata de que no lo veamos como algo valiente, sino que sea algo normal, ¿sabes? Claro. Buah, es súper complicado. Y además, por lo que tú decías al principio, ¿no? Es decir, nos han enseñado a buscarnos continuamente defectos. Sí. Y es más, es que nos han enseñado, María, a odiar nuestro cuerpo, ¿no? Y tú, en un post que compartiste hace poco, decías, antes de odiarte, eras perfecta. Sí, porque eso se aprende. Se aprende total. Eso se aprende. Es decir, todas las madres hemos visto eso en nuestros hijos y nuestras hijas. Cómo utilizan su cuerpo para expresarse, para saltar, para reír, para pasarlo bien, y de pronto hay un momento en el que toman conciencia de que su cuerpo también es un objeto de la mirada de los demás, de la aprobación o no aprobación de los otros, pero eso hay un momento en la vida en el que se aprende, y para las mujeres además es diferente que para los hombres, ¿no? Y es tremendo. Y muchas de esas miradas, cuando sobre todo son niñas pequeñas, tienen que ver con el peso. Mucho. O sea, de repente cuando ellas descubren en el espejo que según la sociedad o según su compañera o según el niño que le acaba de gritar gorda, tiene las piernas gordas. O tiene el culo gordo, tiene la barriga gorda, y entonces esas niñas dejan de ser esas niñas felices que bailan y que se ríen con su cuerpo a empezar a taparlo. Porque gorda sigue siendo
uno de los mayores insultos que se le puede decir a una mujer. Una manera increíble de silenciarla, de decir, tú no encajas con el, es que con el canon estético. O sea, el otro día estaba en una comida una chica que había adelgazado un montón porque estaba pasando un momento duro y difícil. Claro. Y ella estaba en un peso razonablemente bajo. Ella decía, lo fuerte es la sensación de, pese a que yo sé que estoy más delgada porque estoy pasando un momento muy duro, hay un punto de sentirme bien, claro, con ese peso que tengo ahora. Claro. Y digo, es que estamos muy jodidas todas. Sí, así de grande puede llegar a ser el conflicto. O sea, muchas mujeres que adelgazan cuando están pasando por un momento terrible, y además el problema está en todos los mensajes que se le mandan desde alrededor, ¿no? Oye, qué bien estás. Se Oye, premia. ¿qué has hecho? Y claro, esa mujer puede estar pensando, ¿cómo que qué bien estoy? ¿Sabes? O sea, no como porque no puedo ni comer. O sea, me encuentro fatal. Claro, pero incluso esa mujer que se encuentra fatal, si recibe el mensaje Claro. de premiar, Claro. entra en un conflicto complicado. Mucho. Que puede desarrollarse en problemas de conducta alimentaria y tantas... Perfectamente, porque al final pues todo este tipo de comentarios promueven conductas de restricción, que sabemos que además luego llevan a ciclos de atracón, llevan a desnaturalizar tu relación con la comida, con algo tan natural como debería ser el comer, ¿no? Empiezan ya los pensamientos binarios de esto es bueno, esto es malo, las dicotomías acerca del qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Y este nuevo es un juego imposible en el que ganar, porque no hay una línea real en la que diga esto es lo que puedo comer o esto es lo que no. El apetito es una cosa que varía a lo largo del día, a lo largo de la vida, las mujeres a lo largo del mes. Demonizar alimentos es increíblemente peligroso. Sentirte culpable por comer. Claro. Y si te comes algo calórico o algo prohibido, entre comillas, algo malo, como decía María, con esas etiquetas tan dañinas que estamos poniendo a la propia alimentación, es brutal. Yo me he sentido culpable comiéndome algo que no debo, supuestamente. Y luego ya también la imagen que damos de mujer que come o que disfruta. Claro, claro. Es muy fuerte, María. Y luego encima, si eres una persona que, de nuevo, no tiene un cuerpo normativo, hacer ese tipo de cosas en público viene con un gran castigo social. Es que, mira, es que no se cuida. Total. Claro. Y todo este tipo de mensajes los vamos interiorizando a lo largo de la vida y producen mucho sufrimiento psicológico en muchos casos, mucho trastorno mental también, claro, obviamente. ¿Cómo podemos reconciliarnos con esa parte de nuestro cuerpo desde el autocuidado y el placer, María? Mira, yo creo que lo fundamental, creo que lo primero que podemos hacer para reconciliarnos con nuestro cuerpo es darnos cuenta de que nuestro cuerpo no es solo un objeto pues un objeto que debe ser un consumible agradable a la vista de los demás, sino que con nuestro cuerpo hacemos cosas, que nuestro cuerpo se baña en la playa, que nuestro cuerpo hace deporte, que nuestro cuerpo desea, que nuestro cuerpo tiene relaciones, que nuestro cuerpo toca y abraza, ¿no? Es decir, el aprender a estar dentro de nuestro cuerpo y hacer cosas con nuestro cuerpo. El deporte es fundamental para eso, ¿no? Para darnos cuenta de que nuestro cuerpo es algo mucho más importante, ¿no? Es un vehículo para estar en el mundo, ¿no? Eso es lo primero. Creo que también hay que aprender a alimentarse de manera más intuitiva, ¿no? Aprender a recuperar sensaciones, porque es que, de nuevo, tenemos una cantidad de normas. O sea, abre una Instagram y esto es, o sea, se demoniza una serie de cosas, ¿sabes?, terribles. Los consejos de salud, en muchas ocasiones, mal dados o mal entendidos o descontextualizados, producen mucho sufrimiento psicológico, ¿no? Hacen que tengamos una serie de listas de cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer, mucho más interesantes que volvamos a recuperar. Informarse, aprender, todo estupendo, pero que aprendamos a recuperar las sensaciones, el contacto con nuestras propias sensaciones. Cómo me siento hoy, que no es cómo me siento mañana. Qué necesito hoy, que no es lo que necesito mañana. Y como decíamos, todavía más para las mujeres que tienen ciclos mensuales y que pasan por momentos muy diferentes en la vida. Que muchas nos quedamos embarazadas, tenemos partos, pospartos, lactancias, menopausias, perimenopausias, reglas, ovulaciones. O sea, realmente no nos sirve de nada una lista externa de cómo nos debemos de sentir, ¿no? Mucho más interesante es que aprendamos a estar dentro de nuestros cuerpos, ¿no? Y luego, por último, por supuesto, la autocompasión, que aprendamos, que desarrollemos un lenguaje más compasivo con nosotras y para con las demás también, que aprendamos a hacer comentarios de los cuerpos de los demás. Esto es una conversación que, por ejemplo, yo tengo 2 niños en casa y hago esta conversación la tengo día sí día, ¿no? No porque ellos lo comenten, sino porque aprovecho cualquier oportunidad que veo para decir, ¿veis? No se comentan los cuerpos de los demás.
no se hace nunca un comentario acerca de los cuerpos de los demás. Ni se comenta en privado, ni se comenta en público. Es un tema que no te interesa, es un tema del que no se habla. Es de mala educación y además no sabes el impacto que tienen los demás. Es decir, hay que ser muy radicales en ese sentido, ¿no? Dentro de... Y de nuevo, y lanzar mucho este mensaje, mordernos la lengua cuando queremos decirle a una amiga, porque a nosotras también nos pasa, a mí también me pasa. Veo una amiga que ha perdido 20 kilos y pienso, oye, has perdido 20 kilos, pues no se lo digas, muérdete la lengua. Si ella te lo quiere decir, te lo va a decir. Sí. ¿No? Hablábamos antes, ¿no?, del coste emocional que tiene pues esta culpa en la ambición, en el cuerpo, en todos los temas que estamos tratando, Sí. Pero además de coste emocional, también tiene un coste económico muy alto, ¿no? Tú hablabas ahora, ¿no? Entramos en Instagram y de repente si nos ponemos a poner una lista de todo lo que tenemos que hacer Ya. para no sentirnos culpables cuando comemos, cuando nos vestimos, cuando nos arreglamos, cuando nos tal, en la vida, en el trabajo. O sea, es decir, estamos cayendo en una trampa, sobre todo en la parte de la violencia estética, Sí. que nos empobrece muchísimo, María, y no estamos siendo conscientes, ¿no? Porque hay una línea ahí muy fina y que genera mucho debate, ¿no? No lo estoy haciendo porque me está haciendo sentir bien, ¿no? Claro. Y rozamos esa línea del autocuidado, de en qué momento nos hemos dejado engañar, Claro. de pensar que el autocuidado es la tiranía de llevar la manicura permanente cada 2 semanas, con el coste económico que lleva y además que sufre además la uña. Claro. Pero pongo ese ejemplo como podría poner miles, Sí. pero que hemos entrado en tal cantidad de deberías en la presión estética y en la presión del cuerpo y de cómo tenemos que ser, cómo tenemos que vestir. Sí, claro, la cantidad de dinero que eso se lleva y que los hombres están invirtiendo en otras cosas. Exacto. ¿No? En másteres, en lo que quiera, en bitcoins, en fondos de inversión y nosotras estamos Claro, pero pues, que a la vez los que comprando rímel. generan este capitalismo desmedido en estos temas Sí. son ellos también, porque son los que dirigen, simplemente Claro. no porque sean ellos, es que son los que dominan y tienen el poder. Claro, y es terrible, fíjate. Es decir, ¿cómo hacer reflexionar un poco en el sentido del autocuidado? Que no está mal que tú disfrutes yendo a ese momento de que te arregles las uñas o te tiñas el pelo, que yo también. Cada una tenemos nuestros momentos, ¿no? Sí. de disfrute del autocuidado un poco comercial y estético. Pero que reflexionemos, ¿no? Yo creo que tenemos que reformular y resignificar Que qué eso es no es autocuidado. autocuidado, Exacto. exacto, con una mirada de género. Es decir, autocuidado a veces no es agradable. Autocuidarse a veces implica estar hasta las 3 de la mañana trabajando en un proyecto que para ti es muy importante, porque te trae libertad financiera. Autocuidado a veces es apostar por una relación que tú sabes que es importante pero está pasando por un momento difícil. Autocuidado a veces sí es irte de una relación que no te está haciendo bien. Autocuidarse a veces es pues comerte el donut, pero autocuidarte a veces no es eso, es justo lo contrario, es comerte el plato de rúcula. Autocuidado, es decir, yo creo que tenemos que complejizar lo que implica autocuidarse y... Pero no caer en las redes de lo que nos imponen que es el autocuidado. Claro, tenemos que profundizar. Porque ahora mismo autocuidado es antienvejecimiento. Claro. Y nuestra Bridget Jones, que es tan mala madre, Sí. que está ahora, el otro día me vi la peli Movistar, qué divertida es cuando de repente parece que para estar mejor, el autocuidado, según sus amigas, es que se eche una cosa a los labios para ponerse unos labios tremendo que le generan una reacción, Sí. cuando realmente autocuidado era coger las riendas de su vida. Claro, exacto. Y no quiere decir que ella deje de tener esos vicios estéticos o de disfrutarlo. Yo creo que de nuevo lo que tenemos es que entender que lo que no tiene ningún sentido es la falta de igualdad también en eso, ¿no? Es decir, no pasa nada porque te quieras pintar las pestañas. O sea, hasta ahí podíamos llegar, que también, ¿sabes? Nos tengamos que sentir mal por eso. Pero sí es interesante que entendamos por qué si no nos las pintamos nosotros nos sentimos mal y los hombres no. Pues ahí sí que hay un debate interesante y nadie te está diciendo deja de pintarte las pestañas. Es decir, Píntate las profundizar. pestañas, pero quiérete también cuando no las tienes pintadas. Claro, exacto. ¿Qué pasa cuando no te las pintas, no? Porque... Y siempre es interesante el darle la vuelta al debate y decir, vale, ¿os imagináis que le dijéramos a los hombres que autocuidarse es ir a pintarse las uñas? Pues se reirían. O que les dijéramos, no, cógete tu hora de autocuidado, vete a que te pongan las mechas, ¿no? Pues no.
Es decir, yo creo que cuando los mensajes tienen una vertiente de género tan fuerte y tan importante, hay que darse cuenta de que son problemáticos. Además, ojo, cuidado, porque cuando además vives en pareja, si tú te has dedicado esas 2 horas a la semana, imagínate, para lo que a lo mejor para ti personalmente, tú como mujer ahora para ti es una necesidad. Claro. Es decir, tú necesitas teñirte o tú necesitas tener las uñas porque tú estás ahí en ese momento, ¿vale? Cada una estamos en nuestro momento. Esa pareja puede pensar que, claro, es que tú ya has dedicado horas para ti. Claro. Cuando en realidad eso es mantenimiento básico de ser mujer, entre comillas, ahora mismo. Es decir, tú para presentarte en sociedad necesitas hacer todo este tipo de cosas, porque que recordemos algo. Pero recordemos algo, la mujer que no está dispuesta a pasar por todos estos filtros sociales va a recibir ciertas sanciones. Mira, hay una cosa muy curiosa de yo y mi nueva revolución, es que soy así, pues tengo que ir cogiendo nuevas revoluciones, que es dejarme las canas, y lo hablaba con una amiga que también lo ha hecho, y decía algo muy interesante, para que veamos hasta qué punto. Es como yo he visto que desde que he decidido no teñirme, ahora tengo que ir, entre comillas esta palabra, porque esta palabra ya sabemos que tiene mucho también, tengo que ir arreglada, porque si no piensan que es que soy una dejada. Flipa, claro, ¿eh? Claro. Claro. Pero eso de reflexionar mucho, claro. Vale, tú te deja de teñirte, pero no dejes de pintarte los labios, de ir medio tuneada, porque si no encima van a pensar que es que lo haces claro. pues porque eres una dejada, ¿sabes? Claro. Como ese punto de... Claro. No es que a lo mejor me gusta, es que a lo mejor quiero dejar de destinar ese dinero en eso porque quiero destinarlo a otra cosa. Claro. Es que hay una decisión personal. Ningún hombre a lo largo de la historia pasa por todo este tipo de debates. Pero María, tú imagínate que los hombres dedicaran tanto tiempo como nosotras a estas cosas, claro. Es que entonces no estarían dominando el mundo. Claro, exacto. Es que mientras nosotras estamos en estas, claro. Hagamos el ejercicio de poner cuánto tiempo estamos dedicando a este autocuidado impuesto. Que no es autocuidado. Que no es autocuidado, autocuidado impuesto. Exacto. Todo ese tiempo, si lo dedicáramos, estaríamos dominando el mundo. Claro, y tanto, si es lo que te digo, si dedicáramos todo este rato a educación financiera, ¿no? No sé, se me ocurren 1 millón de cosas, pues desde luego... A leer, a formarnos, a pensar en nosotras, a querernos, a malamadrear. A rascarnos la barriga. A malamadrear. A rascarnos la barriga, sí. También, me vale, como autocuidado perfecto. Oye, vamos a terminar con eso, sí, que eso me gusta, mira, porque... vamos a hacer un ejercicio final muy bonito, no os vayáis, que además es el ejercicio que me hizo María a mí hace 5 años y por el que estoy aquí en Málaga, en esta casita podcast, que es una visualización y algo muy bonito que ahora nos contará, pero esta culpa que sentimos tanto y ahora se me ha olvidado. ¿Qué estábamos hablando? Pues estábamos hablando de visualizar, ¿no? La vida estábamos hablando. Se me ha ido la culpa, que era muy interesante, la culpa que me quedaba. Estábamos hablando del autocuidado impuesto, de la culpa que sentimos. Ay, se me ha ido una culpa muy importante. Malas madres, ahora me acordaré. Bueno, ahora me acordaré. Muy bien. ¿Quién ha escrito eso? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Mi hermana. ¿Y quién más? Juan. Bueno, ¿Quién más? Y Peter. Todo tu equipo. Vale, me han dejado un mensajito por ahí, justo de la culpa, con la culpa que quería terminar antes de la visualización y del ejercicio que vamos a hacer con María Fornet hoy, que es un regalazo. Y es la culpa por no hacer nada. María. La culpa por no hacer nada. Bueno, es que es muy importante esa, ¿no? La culpa por... fíjate cómo será, que yo esta la conozco bien, esta la conozco muy bien, Laura, personalmente, ya no como psicóloga, que a mí me pasa que si me tumbo en un sofá y de repente baja mi marido por las escaleras, me levanto. Y mi marido me dice, ¿pero por qué te levantas? Y yo digo, pues no lo sé. Y me tumbo, me obligo a mí misma a tumbarme otra vez, en plan, ¿qué haces, María? Pero me pasa, es como un resorte, seguro. Me pasa. ¿Ves? Seguro que hay mucha gente que nos está escuchando y dice, pero a mí también me pasa, pero qué estupidez es esta. Pero sí, es verdad, tenemos que estar permanentemente... disponible, activas. Que se nos vea que estamos haciendo cosas, que somos diligentes, que estamos multitasking. Que eso que nos decían nuestras madres de cuando llegaba el final de la noche, decía, no me he sentado en todo el día. Eso. Exacto. Fíjate cómo le hemos dado la vuelta. Exacto. Cómo somos de ingratas con nosotras mismas. Sí. Que seguimos cargando con eso de es que una mujer no se puede sentar en todo el día. Exacto. Y ¿qué hacemos, María? ¿Cómo trabajamos esto, por favor? Porque yo tengo la sensación de yo me tumbo, ese momento que tenga así como de paz o de tranquilidad tal, imagínate, ¿no? Pues se alinean los astros y de repente te ves 1 hora en tu casa porque se ha llevado tu pareja o el abuelo o el amigo o el vecino y estás sola y sientes esa incomodidad
tremenda de no estar siendo productiva, no estar aprovechando para recoger la casa, no estar aprovechando para hacer la cena, no estar aprovechando para hacer algo realmente efectivo, porque Claro. nos hemos olvidado de que el descanso es efectivo. Es efectivo. ¿Qué hacemos? Es activo, es decir, es algo muy importante. Yo creo que de nuevo volvemos a todo aquello que hablábamos del merecimiento y del darse permiso, ¿no? Igual no te sientes merecedora para descansar, pero te das permiso para descansar. Y lo que decimos, te levantas y te vuelves a acostar. Y dices, no, espera, ¿esto qué tontería es? O sea, esto me lo he comido yo, pero realmente va en contra de mí. Es que yo necesito descansar, es que yo quiero descansar, ¿no? Es que no pasa nada si me pego 1 hora sin hacer nada o 2 horas o un día. Es que vivimos en una sociedad loquísima en ese sentido. O sea, estamos siempre agotadora. O sea, Tenemos que transitar esa incomodidad, tenemos que estar incómodas sí, tenemos que sentarnos. para que llegue un momento que ya no estemos tan incómodas. Te tumbas con la culpa. Porque te tumbas con la culpa, le pones un nombre Y ya está. y vas charlando con ella. Exacto. Porque es verdad que al final no podemos hacer lo que hacemos todas y lo que hacen tantas malas madres que me escriben, que se tumban cuando ya están de verdad, incluso digo la palabra enfermas. Sí, y no es broma esto, ¿no? Es decir, yo creo que en los últimos años ha empezado a haber un debate muy interesante alrededor de esa sobrecarga somática que tenemos como sociedad, de ese sistema nervioso que tenemos frito las madres, ¿no? Entre los ruidos de los niños y las necesidades del trabajo y del hogar y de, ¿no? Creo que hay que parar antes de estar montada en el tsunami, creo que hay que ver la ola subir. O sea, y eso es un entrenamiento, aprender a ver la ola subiendo y decir, no me quiero ver surfeando el tsunami, ¿no? No quiero de repente ver que estoy tumbada y estoy con taquicardias, estoy con dolor en el pecho, estoy que me encuentro mal, que tengo sudoraciones, que no me concentro, que tengo ganas de llorar y no sé ni por qué, ¿no? Eso ya es que ya te has subido y estás surfeando el tsunami, ¿no? Hay que ver la ola venir, hay que ver la ola levantarse, ¿no? Y decir, oye, viene la ola, me estoy dando cuenta, necesito parar. Y necesito parar, de nuevo, a veces implica decir a tu alrededor, necesito parar, respetadlo. Respetadlo porque necesito parar, necesito subirme arriba un rato, es decir, yo de nuevo aquí no hablo solo como psicóloga, sino también pues como madre, es decir, yo tengo un sistema nervioso increíblemente delicado y me cargo con muchísima facilidad y a veces parar implica, oye, me voy un rato arriba y me tumbo sin móvil y sin nada y respiro un rato y descanso, es que realmente el cuerpo lleva todo eso encima. Cuando sentimos el pellizco ya es tarde. Sí, hay que intentarlo antes, es lo que digo. Hay que intentar no verse, pues eso, tumbada por las noches hasta las 3 de la mañana sin dormir, con taquicardias. Ahí ya te has pasado de rosca. Ahí ya te has pasado. O sea, puedes volver atrás, claro, pero ya tienes esa carga de sufrimiento, entre comillas, a lo mejor innecesario, a la que le podemos poner remedio la siguiente vez un poquito antes. Date permiso a la madre. Somos merecedoras de verdad de descansar, de disfrutar, de ser nosotras mismas. Y aunque sintamos culpa, aceptémosla, transitémosla, abracémosla, vivamos con ella, pero coloquémosla en su lugar, para que no nos paralice, nos detenga como nos ha enseñado Marida hoy. Ha sido un placer, qué gustazo estar contigo, pero no os vayáis porque vamos al momento que realmente vamos a haceros un regalo, y este regalo yo creo que si lo aprendemos a hacer y lo interiorizamos en nuestra vida como autocuidado, nos va a decir cosas, nos va a ayudar en el camino tan difícil que nos ha dado la vida como mujeres y madres, que fácil no es. María, vamos a hacer, recordemos, ¿no? Hace 5 años, Sí. hace 5 años, en plena pandemia, nos encerraron. La única manera de seguir adelante con mis proyectos era a través de esa ventanita que es la pantalla y que tan difícil es de controlar muchas veces, pero tanto nos ha dado también, ¿no? A muchas mujeres y madres, ¿no? Esa ventana de desconexión, de conectarnos con otras mujeres que se sienten como nosotras, sabiendo a quién tenemos que seguir, todo lo que hemos hablado. Y hicimos un directo Sí. dentro del proyecto La Hora de Cuidarse para hablar precisamente de esto, ¿no? De cuidarnos en un momento que era tan complicado, porque estábamos encerradas. Y tú me hiciste un regalo maravilloso, que fue, me pediste en directo ese día, con todas las malas madres, que escribiera una carta que mi yo del futuro, mi yo dentro de 5 años, 2020, mi yo de ahora, 2025, le escribía una carta a Laura, 2020, y le decía cosas, ¿no? Le decía cómo estaba, cómo se sentía, dónde estaba. Además, hicimos la visualización que vamos a hacer ahora de dónde estás, y para mí eso fue clave, porque me dijiste, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Y yo claramente me vi aquí, no en la casita podcast, pero me vi en Málaga, en mi tierra santa, y ver eso tan claro fue pues crucial en mi vida, porque a partir de ahí
seguí, evidentemente, esa visión, la bajé, la compartí, la puse sobre la mesa con mi familia y dimos el paso a venir a Málaga a vivir. Guau. Así que sabes que siempre te tenía que dar este gracias en directo y me gustaría que regalaras, ¿no? ¿Qué podemos hacer con las malas madres ahora antes de terminar, María? Bueno, a ver, yo creo que el encontrar una herramienta que nos permita conectar con esa versión futura de nosotras mismas, que ya tiene la vida que en realidad querríamos tener, es algo muy poderoso. Y como dices, pues una estrategia es hacerlo a través de una carta, pero hoy lo vamos a hacer aquí a través de una visualización guiada, que va a ser cortita, pero va a ser muy potente. ¿Vale? Vamos allá. Así que vamos allá. Yo le voy a pedir a todas las malas madres que nos estén escuchando que si quieren que cierren los ojos. Se atreven, que yo les voy a guiar la visualización y la voy a llevar de la mano a que cierren los ojos y que se imaginen a sí mismas en 2030, dentro de 5 años, y que se imaginen a sí mismas en un lugar físico. Imaginen que su cuerpo está en un lugar físico diferente al lugar en el que están ahora mismo y que con el ojo de la mente miren a su alrededor, miren qué hay, que se miren al espejo. Por ejemplo, imagina que estás en tu casa o estás en tu trabajo, que te mires al espejo, que conectes con esa versión tuya de 2030. Que ves cómo te ves a ti misma, tienes 5 años más, te sonríes a ti misma porque eres feliz y esta es la vida que querías tener en 2030. Quiero que eches un vistazo a tu alrededor y conectes con esa vida que querías tener. ¿Qué aspecto tiene tu casa? ¿Qué aspecto tiene tu trabajo? ¿Qué aspecto tienes tú? Quiero que imagines que estás viendo una serie de fotografías en un muro y que esas fotografías son los grandes hitos, los grandes momentos que has vivido estos años, del 2025 al 2030. Que te imagines con las personas que son importantes para ti, viviendo momentos importantes para ti. A lo mejor estás con tus hijas, con tus hijos, con tu pareja, a lo mejor estás con amigas, con tu madre, con tu padre. Quiero que mires esas fotografías y encuentres alguna fotografía que demuestre algún momento importante de trabajo, en que estás trabajando, que has conseguido. Quiero que mires más fotografías y vayas viendo quién has sido tú en todo este tiempo y en qué persona te has convertido. Que tomes conciencia del lugar físico en el que estás, en qué ciudad estás, en qué tipo de casa o piso, en qué país. Y que te agarres a todas esas sensaciones que te producen esas imágenes, porque son puertecitas que hemos abierto en tu mente. Y con esto vamos a ir poco a poco volviendo, nos vamos a quedar con esas sensaciones y vamos a ir poco a poco volviendo a abrir los ojos. Y nos quedamos con todas esas imágenes, todas esas puertas que, como hemos dicho antes, además, que no se puede borrar nada en el cerebro, pues todo eso ya está ahí, de algún modo. A eso podemos acceder ya siempre. Qué bonito, María. Y qué importante parar, ¿no? Y escucharnos. Y han sido 2 minutos, 3, 4, lo que sea. Es suficiente. Sí. Y con esto que visualizamos, ¿le invitarías a que ahora lo escriban? Sí, yo creo que ahora que hemos hecho un poco este ejercicio, yo lo que haría ahora mismo sería, cuando acaben este podcast o cuando encuentren un ratito, que se agarren bien a esas imágenes que han visto, porque pues eso, la visualización es algo muy potente. Quiero decir que va a haber mujeres que no hayan conseguido ver bien las cosas, pero se quedan con las sensaciones, no pasa nada, porque cada persona visualiza de algún modo, ¿no? Y que luego, en su intimidad, se sienten y lo escriban. Que escriban bien esa carta, que es lo que hiciste tú, ¿no?
de su yo de dentro de 5 años, de su yo de 2030, que diga, querida Laura, en este caso, ¿cómo estás? Te escribo desde Málaga, ¿cómo fue tu caso? Ahora vivo aquí, estoy feliz, me traje a la familia, hemos conseguido que el proyecto tenga una pata digital, ¿no? Bla, bla, bla. Es decir, de algún modo tú vas elaborando esa vida que tú quieres tener dentro de un tiempo. Si no os gusta escribir, de nuevo, a mí siempre me gusta dar muchas alternativas. Otra opción es dibujarlo. A veces salirnos del cerebro verbal también rompe bastante esos muros de lo que creemos que podemos o no podemos hacer. ¿Que tampoco os gusta dibujar? Pues otra opción es abriros una botella de vino o de kombucha y sentaros con una amiga o con vuestra pareja y tener esa conversación. Pero hay que hacerle cabida a todos esos sueños, hay que nombrarlos, hay que verbalizarlos de modo que entendamos qué es lo que queremos, porque a veces es que ni eso nos permitimos. Esa visión, esa sensación, cómo te has sentido, a lo mejor de repente no ves el lugar donde estás, pero te ha parecido lo que no quieres de ahora. Sí, sí. Creo que eso que dices es muy interesante, Laura, porque a lo mejor va a haber quien nos escuche y diga, es que yo no lo he visto claro, o es que lo que he visto no lo puedo conseguir, es imposible, o es que lo que he visto es lo que no quiero. Todo eso es información. Todo eso es información valiosa que ahora tienes clara frente a ti y con la que puedes hacer algo. De ti depende. Y que muchas veces está en nuestro inconsciente ahí como tú sabes que está. Claro. De repente ha visto la luz. Claro. Ha asomado. Esto puedes repetirlo en un tiempo y volverlo a hacer y ver si se repite esa sensación, hacerlo, porque a lo mejor no estás preparada en este momento para enfrentarte. Pero si esto se repite cada X tiempo, claro. Es decir, yo lo veo desde mi lugar, ¿no? Que puede ser algo muy concreto, ¿no? Pero había muchas más cosas alrededor. Pero desde mi lugar, siempre que volvía a Madrid, siempre que me volvía, había una emoción ahí de tristeza, incluso de culpa, pero de una culpa que te está diciendo algo. Claro. De tú no estar bien, que me estaba diciendo sin saber, ¿no? Entonces, quiero decir que seguramente ha estado ahí, pero de repente aparece, ¿verdad? Claro. Y de nuevo va a haber cosas que no puedas cambiar, porque no todo depende de nosotras, va a haber cosas que no puedas cambiar, pero de nuevo todo esto es información. ¿Qué sí depende de mí? ¿Qué sí puedo cambiar? ¿Qué sí me apetece cambiar? Pequeños gestos, quiero decir, estamos hablando de una experiencia mía vital, seguramente la experiencia vital más importante de los últimos años, después de 18 años volverme a Málaga, fue la primera vez que yo permití que me dijeran que era una decisión valiente, porque por primera vez sí sentí que era valiente haciendo eso. Claro. Y no tiene que ser algo tan grande. Es que son pequeñas cosas, María, que son súper transformadoras en el día a día de las madres. Totalmente. A lo mejor resulta que dentro de 5 años eres una persona que hace deporte. A lo mejor dentro de 5 años eres una persona que ha aprendido a pintar. A lo mejor dentro de 5 años has hecho espacio para un hobby como tocar la guitarra o aprender un nuevo idioma que no te has permitido en los últimos años porque no has tenido un minuto para ti. A lo mejor eso ya dice, ¿no? de cómo necesitas recuperar espacios. Has visualizado a una persona, una amiga que hace mucho que no ves. Claro. Una relación. Exacto. Pueden ser muchas cosas, pero es súper bonito. A mí me emociona mucho, espero que lo hagáis, que lo disfrutéis. Y para cerrar, como siempre, este podcast, pues tienes ahí algo para mí, ¿verdad? Me has traído un regalo. Sí, bueno. Yo les pido, ¿ves? Como ya no me hace sentir mal ni culpable pedir, pues pido. Mira, se me desmonta. No pasa nada porque lo traéis siempre con marcos que me encanta, que es como los marcos vintage. Exacto. Se llena la casita podcast de marcos vintage, que por cierto estoy mirando aquí. Y digo, a ver dónde ponemos a la María, pero vamos a hacer hueco porque a ver, estamos pensando una idea con todas esas fotos de niñas. ¿Qué me has traído? A ver, enséñala a tu cámara. Aquí, a esta cámara, sí, en mi cámara es aquí, sí. ¿No? Exacto. Cuéntanos qué María es, qué edad tiene, por qué esa foto. Sí, esta foto, bueno, esta soy yo con 2 añitos, con mis padres de veraneo, y lo recuerdo como una época muy bonita. O sea, hay un montón de fotos mías de esa época. Mi madre siempre cuenta que mi padre me hacía muchas fotos de pequeñita, y es verdad, tengo muchas fotos y es algo que recuerdo con mucho cariño, y que recuerdo pasar, pues eso, los veranos con todos mis hermanos, con mis padres, lo recuerdo con mucho cariño. Y ahí tenía yo 2 añitos, muy pequeñita, muy pequeñita. Y además me gusta esa foto porque se parece a mi hijo pequeño, se parece mucho. Tu infancia era una juerga con 4 hermanos. Imagina, o sea, a lo loco. ¿Cuántos sois, hermanos y hermanas? Pues mira, somos 3 hermanas y 2 hermanos. Los mayores son, o sea, el mayor y el pequeño son varones y las de en media somos chicas. Sí. ¿Qué le dirías a esa niña hoy, María? ¿Qué le diría? Pues le diría, eso me emociona pensarlo, Laura? Eso, ¿qué le diría a la María de 2 añitos? Le diría que ella puede.
que ella puede, que le van a venir momentos muy complicados, mira, no puedo, que le van a venir momentos muy complicados seguro en la vida, pero que ella puede, que ella es fuerte, que ella es poderosa, que ella puede hacer muchísimas cosas, que es lo que me gusta decirle a mí a mis hijos, que sí, que es verdad, muchas veces me cuentan, ¿no? Oye, pues me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, y le digo, lo sé, a veces la vida es muy dura, a veces la vida es muy complicada, incluso para la gente que tiene una buena vida, ¿no? Pero tú puedes. Qué bonito. Sí. Y en ese tú puedes y en esa visualización que hemos hecho, ¿con qué te quedarías? ¿Qué visualizas para tus 5 años más, 2030? ¿Qué visualizas? ¿Qué sueño tienes, María? Pues mira, tengo un sueño ahora mismo y en los últimos muchos años todos mis sueños han estado relacionados con lo laboral, porque soy una persona muy ambiciosa laboral y creativamente e intelectualmente, y he intentado en los últimos años también generar una parte mía de mi identidad que no solo tiene que ver con eso, ¿no? Porque soy una persona que es capaz de trabajar 600 horas a la semana, ¿no? Y seguro que tú me entiendes. Y dentro de 5 años yo me visualizo teniendo la casa que quiero tener, que es un proyecto que tengo ahora entre manos, ¿no? Y una casa en la que puedo invitar a mi familia, a mis amigos, a acoger a gente que venga allí, espero que vengan, Laura. Y sí, lo visualizo como un espacio en el que lo social es un componente más importante en mi vida, ¿no? El estar más con mi familia, el estar más con mis amigas, tener más tiempo para charlar y para pasarlo bien y para disfrutar la vida. Es algo que yo siempre he tenido una identidad muy como de hacer, ¿no? Y de producir, y he escrito muchos libros y muchas charlas y me apetece seguir haciendo todo eso porque soy yo, pero quiero hacer también espacio para algo más. ¿Te das permiso para Me eso? doy permiso, Qué bonito. sí, porque me lo merezco. Pues gracias por compartirlo. Tendrás que volver en 2030 para contarnos si se ha cumplido este sueño. Y yo me quedo contigo ahora para poner la foto aquí en nuestra estantería maravillosa de la Casita Podcast y decirle a las más madres que yo creo que hoy, gracias a María Fornet, a todo lo bonito que nos has enseñado hoy, qué conversación tan enriquecedora, vamos a ser hoy, a partir de hoy, un poquito menos culpables. Genial, eso me parece un objetivo fabuloso. Muchas gracias, María. Bueno, gracias. Vente por aquí. Genial. Bueno, muchas gracias, muchas A ver dónde hacemos huequito aquí para María. Vamos a ver dónde lo ponemos. Mira, vamos a ponerte por aquí, ponte por aquí. Lo ponemos, por ejemplo, aquí, mira, que no tape a nadie. Mira qué bien quedas ahí. Muchas gracias, Laura.